Suscríbete a la Panterita. Respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Francisco Pancho López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Fabián? Buen día, Arturo. ¿Cómo te va, Roberto Antolín? Buen día. Muy buenas tardes desde España, a las 5:30, don Arturo Rubín, encantado de volver a estar en el mejor programa de Paraguay de fútbol, que es Fútbol a lo Grande. Encantado desde acá, un saludo para todos. Muchísimas gracias. Roberto Antolín, contanos, lo de Arzamendia Sedalla es del Cádiz. Santiago Arzamendia es el objetivo número 1 del Cádiz Club de Fútbol, que durante esta semana cambió el nombre a su estadio. El histórico Ramón de Carranza tendrá otro nombre, y una de las prioridades en esa reinauguración del estadio cadista es el fichaje de Santiago Arzamendia. Había especulaciones en las cuales se había metido el River Plate por medio de este fichaje, aunque su agente, el señor Jorge Monjes, ha dejado claro que todo está muy avanzado con el Cádiz y que en una escala de 10, pues el acuerdo está en 8. O sea, queda ver cuál va a ser el porcentaje que le va a corresponder al Cerro Porteño en el traspaso del futbolista, porque yo he hablado con el Cádiz y me han dicho que ellos hace 2 semanas estaban entre dos jugadores. Uno era el paraguayo Santiago Arzamendia y el otro era el uruguayo Joaquín Piqueré, de Peñarol, y que le descartaron, y que ahora el objetivo es Santiago Arzamendia. O sea que con esos pequeños flecos esperemos que el jugador paraguayo recale en las filas del Cádiz. ¿Y ese 20% qué es? Contanos. Estamos hablando, es decir, todavía anuncia, Roberto, falta el anuncio oficial del Cádiz. ¿Pensás que primero lo va a hacer el Español y después lo va a hacer Cerro? Yo, lo que me cuentan es que lo que queda son los flecos con Cerro Porteño, que con el jugador y con su gente ya está todo ok, pero queda el porcentaje que va a recibir el Cerro Porteño. O sea, que podríamos estar hablando en porcentajes de un 80% que se pueda concretar el fichaje y hacerlo oficial por parte de los dos clubes, sobre todo por parte del anuncio del club español, y ese 20% es lo que quedaría en el porcentaje para que se haga un acuerdo, pero con el ojico del jugador pasa igual. O sea, es un caso similar un poco al de Fabián Balbuena con el Real Betis. Hoy se especulaba en Italia que habían hecho una oferta por Daniele Rugani, el jugador que pertenece a la Juve, que quiere desalojar masa salarial, que esta última temporada ha estado cedido en el Cagliari de la Serie A italiana, pero claro, es que no pueden pagar. Yo he hablado con el Real Betis y no pueden pagar la ficha de ese futbolista, ni menos hacer una oferta que satisfazca a la Juventus, con lo cual Pellegrini continúa insistiendo en que el objetivo es Fabián Balbuena. Las pretensiones que le llegan desde el equipo ruso son mayores que lo que le pueden pagar en el Real Betis, pero respecto a Santiago Arzamendia está muy cerca del Cádiz Club de Fútbol. Roberto, y que lo ven como lateral izquierdo, extremo a la izquierda, ¿qué función cumpliría? Estamos hablando que aquí en Cerro es lateral izquierdo, comenzó como extremo izquierdo, funcional sobre a la izquierda. ¿En qué función jugaría en el Cádiz? Álvaro Cervera, el entrenador del Cádiz, le quiere como lateral izquierdo. Esa sería la función que tendría que ejecutar el jugador paraguayo Santiago Arzamendia en el club gaditano. La de lateral izquierdo es la posición, porque tiene el ok del entrenador. Hablaron con el entrenador desde la Secretaría Técnica sobre la opción de incorporar a este futbolista y tiene el ok del entrenador, que siempre es muy importante, y su puesto es lateral izquierdo, porque es una posición que necesitaba reforzar el equipo gaditano y es el jugador elegido. Y el tema económico en lo contractual, ¿no se ventilan cifras, no se dan cifras a conocer en Cádiz? Acá se manejó $3 millones por el 70%, creo que lo charlamos. Hay otra versión que da cuenta de 2,5 por el 70%. ¿Se menciona la cantidad o no, Roberto? Acá ha trascendido lo mismo que se habla, que en torno a los 2,5 millones 3
estará el 70% del pase del futbolista por parte del Cádiz, y el único problema que está existiendo, y por lo único que no se puede dar oficialidad a la operación, es por el Cerro Porteño, por ver cuál va a ser el porcentaje para el Cerro, porque por parte del club gaditano, el club español, y el parte de la gente y el futbolista, todo está arreglado. El único impedimento para que esto no se haga oficial es por parte de Cerro, porque quiere un porcentaje mayor dentro de la operación. Eso es lo que se habla acá en España. Cuando he preguntado al entorno de la Secretaría del Cádiz, que evidentemente no se está pudiendo pronunciar de forma oficial, porque están llevando las negociaciones con un secretismo total, pero ahora mismo el único escollo para que esto se haga oficial es el Cerro Porteño. Claro, dueño de los derechos del pase. Claro, en cuanto a Cerro Porteño dé el ok y estén las tres partes de acuerdo, ya se hará oficial, porque ahora de momento dos partes están de acuerdo, pero no llevan esta semana, llevan 2 semanas que llevan de acuerdo el atasco y la falta de oficialidad del jugador que llega a España es por parte del Cerro Porteño, que es el que está pidiendo un porcentaje mayor en un traspaso y en un futuro traspaso si el Cádiz vende al futbolista. Pero en un futuro. Sí, se entiende. Esa es la. Ahora hay que esperar. Según lo que nos está diciendo Roberto Antolín, inminente la ida de Santiago Arzamendi al Cádiz, pero sujeto a la confirmación oficial, y si esto está en orden, termina la Copa América, ya no juega en Cerro y va a España. Sí, esa es la idea inicial. A mí lo que me transmiten desde el club es que está todo arreglado con el jugador y con su agente. Ahí no hay ningún problema. El problema es con Cerro. Igual que en el caso de Fabián Balbuena por parte del Real Betis, el jugador tiene dudas y está mirando la oferta económica que le pueden trasladar desde Rusia, que es mucho mayor que lo que le ofrece el Real Betis. En el caso de Santiago, no ese es el problema. Está todo acordado con Jorge Monjes y con Santiago. El único escollo es el Cerro Porteño, pero son muy optimistas porque le han sido transparentes con el futbolista y con su agente, y han dicho que han descartado a Joaquín Piqueret, que era la otra alternativa que tenían al jugador de Peñarol para el puesto de lateral izquierdo, y que ahora solo piensan en Santiago Arzamendia para reforzar esa posición, y que con él ya todo apalabrado y todas las cantidades que va a cobrar el jugador. Muy bien, Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo, son muy amables, gracias por estas informaciones de primera mano. Seguiremos charlando, Roberto, gracias. Un gusto y que tengan un maravilloso día. Siempre un placer hablar con usted, don Arturo Rubín, y un abrazo muy grande a todos los oyentes de ese maravilloso programa que es Fútbol a lo Grande. Chao desde España. Gracias, muy amable, Roberto Antolín. Para decirle, Gerardo, que no lo quise decir a Javier Monge. El doctor Javier Monge. Dice Jorge. Un detalle nomás, mínimo. Se va entonces, Sí. Está para darse. Porque si no fuese así, Cerro saldría al cruce a decir no hay nada. Totalmente, a desmentir. Y consultamos, nosotros sabemos que la gestión está muy avanzada. Por parte de Cerro, de adentro te dicen. Nadie niega, que la gestión está muy avanzada para que Santiago Arzamendi vaya al Cádiz de España. Y este es el papá de Julio Dos Santos, que jugó en Cádiz. Buscale vos, mira. Julio Dos Santos padre. Mira. Central. Central. El presidente, ayer fue a Cerro. Dele, busca y va a encontrar Sí. Dos Santos en Cádiz. Él nos contó algo espectacular, no sabíamos. ¿Lo del tanque? Sí. Estaba viendo la plantilla actual. El tema solo está en el porcentaje del jugador. ¿Cuántos cerros le va a dar a Santiago Arzamendi? Eso debe resolver Cerro. Sí, señor. Estaba viendo la plantilla actual. Encuentro argentinos, un uruguayo, Espino. Después, a ver, otro sudamericano. Bueno, se suma ahora Alarcón, el chileno, que está jugando la Copa América. Son los sudamericanos que tiene actualmente el plantel de Cádiz. Hoy se recuerda un día más que nos dejó Marquitos de Brix. Es decir, se recuerda con cariño, estamos hablando y con afecto. Totalmente. Sí. A querido Marquitos de Brix, que formó parte de Casos y Cosas de la Vida en Re Guaraní, cuando hacíamos el programa. Llevaba la guitarra, cerraba él. Así que esta recordación para Marquitos de Brix, a quienes admiramos como persona y como cantante y como intérprete. Na 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 na, na 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 na, na 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 na.
para vos, para todo lo que te acompañe, para toda la audiencia. No te veo más en la cancha para totear por tu Olimpia. No me digas más, ¿cierto? No, es cosa. Con el partido contra Libertad me di cuenta de eso, ¿verdad? Que me afecta, ¿verdad? Porque me quedé sin respiración y recuperé el aliento una vez que pude llorar, pues salté a llorar ahí como una criatura, ¿verdad? Y por lo visto me emociona y no sé, a veces tengo hasta miedo de ir a la cancha. Sabes que mi cariño para vos se mantendrá siempre inalterable, se mantendrá siempre inalterable. Lo mismo digo, Arturo, un abrazo para vos, para toda la gente que te ayuda, que está ahí contigo, para toda tu familia. Pasarán y tantos años, pero tu simbolismo durará por los siglos, cual eterno fulgor. Porque dejaré de añorar. Iba a cantar el himno y después no se dio. En un partido de las eliminatorias, clasificatorias, ya estaba acordado para el himno y después no se dio, pero en principio eran 11:30, 11 cuando nos entrevistamos, tenía la información y después no se dio, pero estaba para cantar el himno, un partido de la clasificatoria. ¿Qué mundial era? ¿El de Brasil? ¿Cómo te va, Marco? Muy bien, Arturo, muy bien, un placer saludarte, repito, mi saludo y mi respeto a la audiencia. Sí, tu departamento de inteligencia funciona demasiado bien. A lo mejor es probable que cante el 9, sí. Desde ya es un motivo de orgullo y un honor que me lo pidan, ¿verdad? Realmente me siento muy feliz. Esto nace, ¿cuándo te ofrecieron, Marco? Y me ofrecieron esta tarde, hace un rato nada más, no hace más de una hora, o sea que tu departamento de inteligencia funciona demasiado bien. Era para Sudáfrica, ¿verdad? Sudáfrica, sí. Y después no salió, era para Sudáfrica. La recordación y cariño por la Marquito. Olimpia es el campeón de campeones. Olimpia electriza la afición. Quiso volar, igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre. Y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Feliz con esta victoria, hicimos 12 puntos contra los dos contra Libertad y los dos partidos contra el Cerro. Estamos felices, ojalá que Olimpia pueda cambiar la historia en estos últimos partidos que sobran y pueda regalarnos un campeonato. Olimpia es el campeón de campeones. Olimpia electriza la afición. La recordación de Marquito de Brix, y volviendo, a lo mejor no sabe por alguna cuestión generacional, Luis Paredes, lo digo con mucho respeto, que hijo de César Lebrí. ¿Sabe quién es César Lebrí? No sé exactamente. Sapo cancionero. Sí. César Lebrí fue un cantante, un intérprete excelente, una carcajada muy singular y actor de teatro, el padre de Marquito de Brix. Para vos, para todo lo que te acompañe, para toda la audiencia. No te veo más en la cancha para totear por tu Olimpia. No me digas más, ¿cierto? No, es cosa. Con el partido contra Libertad me di cuenta de eso, ¿verdad? Que me afecta, ¿verdad? Porque me quedé sin respiración y recuperé el aliento una vez que pude llorar, pues salté a llorar ahí como una criatura, ¿verdad? Y por lo visto me emociona y no sé, a veces tengo hasta miedo de ir a la cancha. Sabes que mi cariño para vos se mantendrá siempre inalterable, se mantendrá siempre inalterable. Lo mismo digo, Arturo, un abrazo para vos, para toda la gente que te ayuda, que está ahí contigo, para toda tu familia. Pasarán y tantos años, si pudiera un día volver al con César de Brix. De dulce mirar, volver al encanto. Estaba en el Teatro Municipal y cuando aparecía, según vaya
el libreto, la interpretación y la carcajada del padre que después tuvo su hijo, esa famosa carcajada que nace con don César León. Buscando su amor que ayer se perdió subiéndome. Bueno, nada más que con las anécdotas y con el cariño que le tenemos. El papá de Julio dos Santos jugó en el Cádiz. Sí. ¿En qué año? 81. Acá había todas las fotos y los detalles están en Cesarito. Ahí a seminar este. Sí. Nos envía también, colaborando. La foto de la época, sí. Sí, y como fue... ¿Qué año fue? ¿80? 81. ¿Él se fue de Haya o se fue de Cerro? Porque jugó en Cerro la Copa, quiere decir que se fue de Cerro. Y consiguientemente otro que jugó en Cerro sí se va a Santiago Arzamendia. Sí, por eso se da esa coincidencia, sí. Sí, señor. Dos Santos Padres en el Cádiz del fútbol español. La Agrícola Sare Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Eyopichupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país podés conseguir en EMSA Inmobiliaria. Con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones, contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Estamos 10 llamadas para arrancar el programa donde estén y edad, nombre, edad. ¿Así es? Sí, ¿de dónde nos escuchamos? 618 4000 700. 618 4700. 618 4700. ¿De dónde están? Edad. Así vamos, y ya teníamos la entrada que tiene que ver con Santiago Arzamendia. Está la ida inminente para el Cádiz de fútbol español, donde el tema ahora, donde se trata es el porcentaje que va a recibir el jugador. Sí, el 20% debería ser. Según... Sí. Tiene que arreglar con Cerro. Claro. Tiene que arreglar con Cerro. Hola. Arturo, Sí. buena puerta. Y Mona. Diego Mesa, ¿De dónde? 34 años. 34, ¿de dónde, Diego? 34. Sí, ¿de dónde, Diego, llamás? Luque. Luque, muchísimas gracias, Diego. Pichunallas prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad. Llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Hola. Oye, Arturo. Sí. Rubén Achucarro. ¿De dónde, Rubén? Capiatá. ¿Y qué edad tenés, Rubén? 52. Chao, Rubén. Hola. Hola, Arturito. Sí. Alcide Barrio. ¿De dónde, Alcidio? Acá de Trinidad. ¿Y qué edad tenés, Alcidio? 34. Chao, Alcidio. Hola. Comandante, Sí. Gerardo Maldonado, de Mariano Roque Alonso. Comandante, cómo a uno le emociona escucharle a Marquito de Brit. ¿Verdad? Y como olimpista te digo, cuánto le extrañamos. Más aún con su canción, Sapo Cancionero. Emocionante, comandante. Sí, la recordación a Marquito. Hola. Hola, Arturito. ¿Cómo andás? Alejandro Torres te saluda. ¿Qué tal, Alejandro? Bien, 30 años, todo aquí te estoy llamando, pero yo soy de San Lorenzo. Ah, bueno, Alejandro, gracias por llamar, Alejandro. Pero... Hola. Hola. Sí. Arturo. Sí. Rubén Techera te saluda, Arturo. De Limpio. ¿Quién? Rubén Techera de Limpio. Ah, muy bien. Un saludo para vos. Hola. Hola, Arturo. Sí. Arnaldo Cardoso, de San Lorenzo. ¿Qué edad tenés, Arnaldo? 45 años. Chao, Arnaldo. Hola. Arturo. Sí. Manuel te saluda, 41 años. ¿De dónde, Manuel? Luque. Chao, Manuel. Hola. 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 Bueno. Hola. Hola. Arturo. Sí. Ismael Armada de San Lorenzo te saluda, Arturo. ¿En edad? 49, Arturo. 49. Gracias por llamar. Hola. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Quién sos? Carlos Villalba, Arturo. ¿De dónde, Carlos?
Coronel Oviedo, 41 años. Muy bien, Adolfo Aponte, New York, escolaridad total, dice Adolfo Aponte desde New York, escolaridad total. Hola. Hola. Sí. Hola, Señor. Marco Espinosa, ¿Edad? Barrio Vista Alegre, ¿Edad? 42 años. 42, bueno, el promedio ese, ¿eh? Sí. Quiere decir que los pendejos no existimos para los pendejos. La AM creo que no existe. No, 20, 25, eso no existen los para nosotros. Ni nosotros para ellos. Hola. Comandante, Sí. dale aporte. ¿Y morada? Yo soy Cerriza, comandante, pero también le extrañamos a Marquito. Sí. 50 años, Carlos Domínguez Villaliza. Muchísimas gracias. Hola. Hola, comandante. Sí. Gustavo Medina, del barrio Los Bohemios, barrio Pinoza. Espera. Barrio Los Bohemios. Sí, señor. ¿Y quién es lo que le puso Los Bohemios? Y la historia, comandante, debe googlearnos de barrio Pinoza y le va a traer a todos los... Pero todos queríamos los saber motivos Los Bohemios, que era músico, intérprete, poeta. Así mismo. Gracias por llamar. ¿Los Bohemios? Así, sí. Hola. ¿Cómo estás, tú? Angelito. ¿Este es lo que? Perfecto. Y Angelito 31. estaba con el comisario Machado, 31. que nos envió una foto el sábado. Yo salí de acá. Estaba con el comisario Machado. El sábado, cuando salí de acá. Hola. 31. ¿Qué va a tener 31? ¿Cómo que va a tener 31? Hola. Hola, comandante. Sí. Juan Garoso, del PQ, departamento Canindeyú, 43 años. Muy bien, mira. Angelito con el comisario Machado. Mirá, eso. De Tapití. Comisario Machado, seguridad privada. Sí, con Angelito. Con Angelito. Hola. Comandante, dale aporte. Bien. Eduardo Alfonso, 38 años, ¿De dónde? de Campo 9. Muy bien. No vaya a ser así, Gustavito. Yo sé lo que vos estás pensando. Hola. ¿Qué tal, comandante? ¿Cómo estamos? Bien. Marcelo Ábalos del Luque, de barrio Rompecola, comandante. ¿Rompe qué? Espera. ¿Cómo se llama? Y Rompecola se le dice acá a este barrio, realmente no sé, comandante, pero en la parte de Macaí y un poquito más hacia Cañada San Rafael hay un lugar donde los perros pusieron así, barrio Rompecola. Rompecola se llama. ¿Entendiste? Sí, entendí. Gracias por... Espera, Angelito, o sea, amigo. Hola. Hola Arturo, ¿cómo andamos? Bien. Qué bueno, señor Emilio Martínez. ¿De dónde? Asunción ¿Edad? 27, Arturo. 27. Sí, señor. Reco, gracias por Sí, llamar. bajó 27. ahí, bajó. Bajo. Hola. Arturo, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta para decirle al presidente de Soldamérica? sí. Nosotros pasamos de la categoría 2001, don Arturo, y a 40 chicos le dejó de valer, don Arturo. ¿Por qué si le contrató a un coordinador Farrar no le hizo aunque sea una prueba a los 40, Arturo? O sea, hay que consultar con Oscar Acosta, encargado de las formativas con Alan. No por Miguel, pero tengamos la oportunidad, lo vamos a hablar a Miguel Figueredo también, o a Oscar Acosta. Hola. Hola, Arturo. Sí, Julio Ortiz de Mariano Roca Alonso, sí. 25 años. 25. Cumbia 420 para los negros, Arturo. ¿Cómo? ¿Qué le gusta bien? Julio... No me estoy recordando de su apellido ahora. Recién digo. Ortiz. Bueno, gracias, Arturo. No, por favor, Angelito. Hola. Hola, Mario Villalba, la ciudad de Itagua, 41 años, Arturo. Muy bien, Mario, muy bien. Y así hemos tratado la mañana, ¿vio? Hola. ¿Qué tal, Arturo? Bien. Arturo, primero quisiera agradecerle a Ricardo Mendoza. Viste que yo soy amigo de él en Instagram y siempre me contesta mi mensaje, Arturo. Por eso quiero agradecerle primero eso, Arturo. Acá te responde Ricardo. Claro, para eso estamos. Gracias, Ricardo. Siempre que te escribo me respondes. Y otra cosa, Arturo. Huiza no es del CAVI, Arturo. Parece que sí también, Arturo. Ah, Dani Huiza. Sí, Dani Huiza. Tenés razón. Vamos a llamarle después a él. Tenés razón. Hola. Hola, Arturo. Sí. Ricardo. Sí. ¿Qué tal, Ricardo? Bien, excelente. Estamos haciendo obra para que llegue Pancho de nuevo, Ricardo. ¿Le puedo decir algo? Sí. ¡Qué boludo! Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Cómo estás? Bien. Creo que escribí a Rivero. Te hago contar una anécdota que me contó el lado del diario de Chile cuando se fue a comer, luego te fuiste a comer a la casa de Garo, el finado. Sí.
porque vivía cerca de la casa de Marquito, Sí. en la octava de Colón. Y me contó que vos comiste milanesa de mondongo. Y se cagó de risa vos, César de Brí y Marquito, porque Marquito era mi compañero de Colegio Nacional de la capital, güey. Muy bien, Roque, muy bien. Que tenga una buena tarde a Ricardo y a todos los muchachos, en línea, Villalba. Está muy bien. Formate, mira que formaste un buen chico, ahí se da la formativa. Villalba, me gusta y seguí adelante. Muchísimas gracias. Éxito y bendiciones a toda la familia. Sí. Hola. Puerta, nena, que me estoy matando. Roque, no, ese es el tema, no. Hola. Hola, comandante. Sí. Marcelo Ríos, barrio La Mamá de la Mamá, 27 años. ¿Eh? Mamá de la mamá, su barrio. No paremos, no. Hola. Hola. Arturo, Sí. ahí se va. Ese mandó un acordeón. Ahí se va. ¿Y buenas andes? 27 años. Nombre. Alberto Torres. Chao, Alberto. Gracias, Alberto. Gracias. Hola. Hola. Hola, Sí. Mateo Espinosa, barrio San Vicente. ¿Cómo? Mateo Espinosa. Años, Mateo, ¿qué edad tenés, Mateo? 10 años. Muy. 10, ¿10? sí, puede ser. Sí. De suerte. ¿Por qué va a ser de suerte? Hola. ¡Arturo! Sí. ¿Qué tal, Arturo? Bien. ¿Por qué así me trata, Arturo? Tenés razón, comenzamos de nuevo. Decí, pues. ¡Arturo! ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Grande, Arturo. Ya. ¿Cómo andás? 28 años y siempre te escucho, Arturo. ¿Cómo te llamas? Luis. Gracias, Luis, por escucharnos. Gracias, Luis. Gracias. Gracias. Vos sabés que esto con el frío esta mañana me cagué todo y entonces acá, me dijo mi señora, abrigate. Y yo jugué de valiente, me fui a la mierda. Hola. Comandante, buenas tardes. Jesús Ruiz Díaz, Fernando de la Mora, zona norte, vecino de Ricardo. Solemos trotar ahí en la placita, nos encontramos en el súper. ¿Me escuchás? Sí, cierto. ¿Y vos cómo sabés quién eres? Y sí, mi vecino, ¿cómo no lo voy a saber quién es? ¿Y pero vos físicamente sabés quién es? Claro. ¿Cómo te llamás vos? Se fue el gol. Que vos sos adivino, sos. No, pero... Hola. Los bernardinos somos todos unidos. Hola. Arturo. Sí. ¿Qué hora llega Pancho? Tirasoles. Me van a buscar a ser peores. Hola. Comandante. Sí. Desde Villarrica, Lucho Portugalno. Lucho. Hola. Buenas tardes, señores. No bola, Se quiso hacer del... ¿Cómo están? Del vivito. Sí. Hola. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Cómo está? Gustavo Villalba me saluda. ¿De dónde, Gustavo? Ciudad Nueva. Muy bien, Gustavo, muy bien. Hola. Arturo, el Lambaré, Ramón Ortiz, Arturo, presidente del club de fans de Ricardo Mendoza. Acá, saludale, pues, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hacerle un poco cántico. Ricardo, el mejor periodista deportivo, sin lugar a dudas. Hacerle un poco cántico. El mejor alumno, pues le supera al maestro, Arturo. Vos tenés que tener en cuenta eso. Bueno, hacerle un cántico a Ricardo, cantale. No. La pavada. Cantale a Ricardo. Ricardo, sos el mejor. Cantale, Ricardo. Arturo. Se fue. Tímido. Hola. Hola. Arturo, Sí. Arturo, vos siempre erras tu pronóstico del tiempo. O sea, hasta ahora cuando vino Paul McCartney, vos te viste todo con bufanda, todo quilombo, o sea, hacía 40 grados, güey. Sí, me acuerdo cuando vino Paul McCartney. Ese chico que estaba enfrente con la camiseta argentina me rompió la voz. ¡Hola, Paraguay! Vaya chapá. No me dejó. Siempre se escucha esa música los domingos. Hola. Arturo. Sí. José Félix Garribia de Itagua, 40 años. Brillante, José. Gracias, José Félix Garribia. Hola. Arturo, Sí. hazle en la casa a tu señora, abrigate. De tu llama, José. Se reconozco en ese Hugo. Yo digo que no. Reconozco será. Puta mi pierna. Hola. Comandante, yo soy Martín Espinosa, barrio San Vicente, tengo 8 años. Muy bien, muchísimas gracias por llamar. Y de suerte. Hola.
Hola, Carlos Sarcoselo Arroyo, 67 años. Muy bien. Y bueno, vamos a poner el punto final porque es muy largo, como dirían que listo. A todos, muchísimas gracias. A todos, muchísimas gracias. Hola. No, ¿por qué, Pío? Va a cortar todo. Muchísimas gracias, amigo. Bueno, vamos a entrar en tema. Las 12, el saludo. Teníamos primero lo de Arzamendia. Sí. Así es. Con el colega. Y después vamos a ir a la configuración de Paraguay. Si y Cerro va a salir a buscar lateral. ¿Cerro será que saldrá? No, Alan Rodríguez queda ahí. Y tiene Alan de los que venían jugando, después otro no... No, tiene varios. No, pero de los que venían jugando, digo. En realidad en Copa Arzamendia jugó casi todos los partidos. Por eso, y Alan era el reemplazante directo. ¿Cómo se llama el chico? A veces de volante. Hay uno más. No, hay otro. Bueno, vamos a los partidos de ayer primero. Sorprendió Brasil, Ecuador, Brasil puso suplentes. Varios que no venían jugando. No jugó Neymar, no jugó Casemiro. Casemiro entró después. Sí. Después los laterales cambió también. De hecho jugó lateral que después sale lesionado del Atlético de Madrid. Y fue derrotando Tite para el partido de ayer, sabiendo que tenía la clasificación en el primer lugar asegurado. Y Ecuador estuvo a punto de ganar. Sí. Después del a empate. punto de quedar afuera primero y después a punto de... Y ese que vos decías anoche, Fabián, estaba leyendo hoy lo que le dijo... Alfaro. Ponle para poner. Alfaro Tite. Alfaro Tite le dice, va a ser Brasil campeón. Le dice, y la abraza a Tite y la lagrimean y lloran los dos. Sí. Recibió críticas de su propio país, Alfaro. Que hizo para llamar la atención. Se tapan la boca, pero igual se escucha con el micrófono. Sí, eso le decía Escaloni, y tradúcelo en las redes sociales. Usted va a ser el mejor, Brasil va a ser, no lo dude, Brasil va a ser campeón. Y eso para la Argentina es terrible la rivalidad. En su momento, y el que más reaccionó habrá sido Le. Pero en su momento esas palabras similares utilizaron para otro técnico, si no me equivoco, fue la presentación o la bienvenida de Guardiola para Bielsa cuando fue a dirigir a Inglaterra. Usted dignifica este deporte. ¿Y le dijo que va a ser campeón? Siga luchando y resista. Usted dignifica esto, no se vaya. Niño, escucha. Tengo la frase completa. No se vaya, Brasil. Le dijo. Acuérdese lo que le digo, va a terminar siendo campeón del mundo. Resista, no se vaya. Por favor. Usted dignifica la profesión. No, Brasil va a ser campeón del mundo, le digo. Sí, y ya dije, Curtavito, la Brasil, ya dije. Sí, así mismo, no sé si vos me escuchaste, dije a Brasil llora, dije. Y Ricardo agregó que cayó mal en la Argentina, porque parece una expresión de deseo, o es una expresión de deseo donde le asegura y dice usted va a ser campeón del mundo. Claro. ¿Y cómo un argentino le va a hacer a un brasileño con la rivalidad que hay? Y porque le gusta la prensa a Alfaro. ¿Cómo? Le gusta mucho la prensa a Alfaro. Sí, y le chupó la frase a Guardiola, la estoy buscando y no encuentro. Pero a esta altura de su carrera yo no sé si... Estoy buscando y no encuentro. Necesita acomodarse con la prensa argentina sobre todo. Rodrigo, vení por favor. Pero qué... No sé quién le llama. Vení, no. Contigo, Luis. No sé. Llegan las ofertas del día .Farma. Hoy y mañana super ofertas de suplementos y vitaminas hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Haz tu pedido en la app, la web o llamando al 61 61 000. En .Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología corre directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Enseguida vamos a estar con Marcia Alarcón. Vamos a hablar de Pilsen. Acompáñanos más a la albirroja, al código QR para escanear y ganar miles de premios. Y está la página web de Quincho Pilsen. En instante. Ecuador empató. Sí. Y el primer partido que no gana Brasil. Primero. Después del otro día lo que ya pasó que... O sea que le estoy dando la razón a Ricardo, le estoy dando la razón. Primero creí que no se ajustaba a la situación. Ricardo dijo hace poco que esto de Brasil es y no es. Sí. Y que van a haber selecciones que le van a frenar.
Sí, Colombia estuvo a punto. Y Colombia estuvo a punto y se me representó Ricardo. Por eso le pregunté a Fabián Niño si jugó con equipo titular, pero de todas maneras es una alerta para Tite, porque tiene plantel de sobra, ¿eh? Sí. ¿Cómo te va, Cecilia? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, Cecilia, contanos lo que tiene Pilsen. La marca sobre esa Pilsen lo acompaña una vez al albirroja. Contanos, Paraguay, Uruguay hoy. Paraguay y Uruguay hoy sí, estamos súper emocionados, ¿verdad?, de poder volver a estar en los cuartos finales. Y para eso justamente nosotros desde Pilsen siempre apoyamos a la selección y creemos en la selección. Entonces este año nos vestimos de la albirroja, literal nuestra etiqueta, cambiamos la etiqueta y le pusimos una camiseta de la albirroja para apoyar en estos tiempos donde realmente uno no puede ver la cancha. Entonces queríamos acercar al consumidor, a nuestros fanáticos, la posibilidad de alentar desde su casa con todos los protocolos posibles, ¿verdad? Con el código QR para escanear y ganar miles de premios, contanos. Así es, justamente aparte de poder alentar la selección con una Pilsen de albirroja, también te puedes ganar premios, más de 100.000 premios. Tenés que escanear el código QR, el código QR está en la latita finita, es la que está en la albirroja. Das la vuelta a la lata, abrís tu cámara, apuntás y te lleva a un link donde vas a poder participar por 3 juegos. Básicamente un metegol, que es para llevar packs de Pilsen directos en cualquier parte del país. Luego participás por la trivia, que puedes ganar mini coolers de Pilsen, puedes ganar tus vasos, camisetas de edición limitada y miles de otros premios más. Y luego las predicciones, que son básicamente para poder equipar tu casa con un cooler de Pilsen, más packs, más vasos, que van a tener 5 ganadores en base a resultados. Y en la página web, contanos, Cecilia. Bueno, la página web es en pilsen.com.py, ahí pueden ingresar, tienen que ser mayores de 20 años, y ahí se pueden registrar para jugar estos juegos y ganar. Así que todas las semanas pueden jugar, no es que es solamente una vez, pueden ingresar todas las semanas para poder participar y ver su suerte. Esto va hasta finales de julio, así que tienen tiempo todavía de ingresar. Si no pudieron ganarse, si ingresen a la web, si van a ganar un premio. Estamos más que felices de poder apoyar nuevamente a la selección. Y en casa, en el Quincho Pilsen. Así es. Bueno, básicamente nosotros todos los años abríamos el 15 Pilsen, que era un lugar ahí en Asunción, que era básicamente para ver los partidos, ¿verdad? De una manera súper futbolera, donde había asado, cerveza y pantallas gigantes. Hoy la situación del COVID no nos está ayudando, entonces quisimos hacerlo que un poquito más chico, pero que le puedas llevar el 15 Pilsen a tu casa, alquilar básicamente mesas, sillas, un combo asado, un shop de Pilsen. Esto cuesta 650.000 guaraníes para 10 personas, ya incluye todo, tanto la comida como la bebida. Y básicamente vas a poder disfrutar el 15 Pilsen en tu casa con una pantalla de Tokio, así que súper bueno, estamos súper felices. Y esto tienen que ingresar a nuestra web para poder registrarse, o también pueden estar en las redes sociales, escribirnos y nosotros les estamos contactando. Para pedido o consulta 0984-839-718, 0984-839-718, es así, ¿no? Es así, pueden hacerlo ahí o pueden hablarnos en las redes sociales y nosotros les vamos a contestar al toque. Claro, pero acá hablamos con 48 horas de anticipación, quiere decir que este pedido ya se habrá hecho por el partido de esta noche. Ya tenemos los pedidos esta noche, pero agéndense para otros partidos, que realmente es una experiencia súper buena. Ya viene con carne de asado para 10 personas, un shop de 30 litros, o sea, súper buena. Y aparte es como que te llevan a tu casa ese día, así que súper felices, no tenés que salir de tu casa, sino que te llevas el 15 a tu casa. Con Pilsen acompañando a la selección nacional como siempre. Muy amable, gracias por este tiempo. Gracias, Arturo. Gracias, Cecilia. Entra en la cancha de Cheddar Boom de Mostaza con delicioso bacon, queso bañado, queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org. Revolucionó el plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés. Aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con el Refrigerador Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, en Rusia, del Este Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. 10 triunfos consecutivos tenía Brasil hasta el partido de ayer, entre amistosos y partidos oficiales. Su última derrota había sido ante Argentina en un amistoso en noviembre del 2019. A partir de allí, gol de Messi, dicho sea de paso. A partir de allí, 10 triunfos consecutivos, y ayer se frenó con el empate. Bueno, y lo decía que le gustaba Alfaro. ¿Qué decía vos, Ricardo? No se embore con no, para mí no. ¿Para vos?
Y si es lo que siente, está bien. Yo no creo que necesite prensa a esta Yo no altura. estoy sincero, porque fue allá al final del partido, salió esa charla, inclusive se tapa la boca, no quería que se escuche, pero con el micrófono abierto ahí se escucha todo. Sí, puedo decirle al técnico de la mejor selección de Sudamérica lo que le dijo. No tiene mucho mérito. No tiene mérito. No. ¿Qué le va a decir? No creo que sea tan fácil, no creo que... No. Que entre le diga, muchachos, jueguen y termina ahí su trabajo. No, yo no creo que sea tanto así. Una falsedad me parece de parte de Alfaro. Más para llamar la atención que para otra cosa. No lo veo necesitando eso Alfaro a esta altura de su carrera. Yo sí. ¿Qué más a esta altura? Anda a decirle a un técnico que perdió, tranquilo, fuerza, estás haciendo un buen trabajo, ya vas a salir pero de él esta. no Pero Carlos, ir a decirle a Tite, qué bien juega tu equipo, loco, qué bien estás, loco, podés ser campeón del mundo, loco. ¿Y qué descubrió América? No fue por ahí. Nada, pero dale de su admiración. Al final del partido, si lo admiran, 15 segundos de charla, bola agradece al otro y no sé, yo veo también. Bola terapia. Entonces a los cracks no hay que ir a Bola decirles terapia. que cracks o que bien que jugar, porque todo el mundo sabe. No, No, si vos lo pero- admirás, te va y le reconoces. Una bola terapia a Alfaro. Yo te puedo asegurar que la gente no le cree a Alfaro. Esos comentarios que está viendo es muy de la gente, muy de hincha. Vi que hasta ahora que era mufa, que esto, los argentinos están diciendo eso, que le están mufando a Brasil, que Pero por eso le dijo lo que le dijo. Ese pensamiento que están viendo allí es por allí, o sea, Un segundo, ¿cómo te va, Alberto? Un equipo que no tiene... A ver, Alberto. para un poquitito. Estoy con Arturo Rubín, estoy al aire contigo, Arturo, en la Oral Deportiva y Monumental. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Saludos para vos, para toda tu gran audiencia. Estamos en Duple con Monumental, Alberto. Exactamente, bueno, nos vamos a enfrentar esta noche en un partido que es vital y que si ganan los paraguayos nos van a dejar cuartos, si empatamos ustedes quedan segundos y nosotros terceros, y si gana Uruguay ustedes van a quedar en el lugar que están y nosotros vamos a pasar al segundo lugar. Sí, probabilidades que se pueden dar, indudablemente, Alberto, pero habrá que esperar con relación a esto. Yo no estoy diciendo que se elijan los rivales, pero están todas las probabilidades hechas como vos lo estás diciendo. Correcto, ¿tenés el equipo con el cual vas a ir a la cancha Paraguay hoy? Mira, vamos a darte un equipo que es probable, Alberto, y que tiene que ver con las ausencias de los que tienen tarjeta amarilla, que están con las tarjetas amarillas, y entonces vamos a ir con Fabián, otro compañero. Y atención, Alberto, porque vamos a hablar de probable, que no sea que a última hora registre otras variantes el técnico Berizzo. Son 6 cambios en principio en relación al último partido que jugó Paraguay ante Chile. Se mantiene Anthony Silva en el arco. En defensa, con 3 variantes. Robert Rojas, el hombre de River, sería lateral derecho. Balbuena y Junior Alonso, los centrales, y Alderete. Omar Alderete sobre el costado izquierdo. En la mitad de la cancha también con variantes se mantiene Villasanti. Estaría acompañado por Cubas y Gastón Jiménez. Más adelante a la derecha Ángel Romero, que había sido suplente en el último partido. Carlos González bien de punta y Almirón, es decir, repetirían allí del equipo del partido contra Chile Almirón y González en la zona ofensiva, el probable de Paraguay. Anotado, Alberto, es probable, ¿eh? Sí, de la misma manera el equipo uruguayo también está prácticamente confirmado, pero es el más probable que tenemos. El Castillo, por favor, el equipo de Uruguay. El equipo de Uruguay va a estar con Fernando Montera en el arco, el fondo Naita Hernández, José María Jiménez, Diego Godín y Matías Viña, a mitad del campo Federico Valverde, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, el enganche Jorge de Arrascaeta y arriba Luis Suárez y Edinson Cavani. Ese es el equipo uruguayo que se está conversando en estos momentos, Arturo. Ahora, ¿a dónde llegó Uruguay? ¿Satisface, Alberto? ¿Se espera, no digo más, mucho más? ¿O esto ya creciendo Uruguay con el correr de los juegos en disputa del campeonato? Bueno, se espera más porque los popes, que yo les llamo a los jugadores más importantes, que son Cavani, Suárez y Godín, todavía no han respondido de la forma que la afición deportiva espera. Más, yo veo a Suárez con bastantes problemas de carácter de condición física, lo veo lejos de sus posibilidades y todos estamos esperando que pueda jugar bien en la zona que dice Simeone que debe jugar, en la zona Suárez, que es el área. Cavani comenzó a responder el otro día un poco mejor y Godín no ha tenido demasiado trabajo. Lo cierto es que tenemos la memoria de las eliminatorias del Mundial, en donde no le hemos podido ganar aquí en Montevideo a Paraguay. Sabemos que los paraguayos no son rivales fáciles para enfrentar. Alberto, ¿y qué características tendría el partido hoy? Están los volantes, que son los nacionalizados, te contamos hasta ahora, anunciados, Gastón Jiménez y Cubas, que lo dijo Berizzo que él los pidió. Estamos hablando de 3 jugadores nacionalizados que son Martínez, el de River,
David Martínez, el de River, que jugó en Defensa y Justicia, que ahora se nacionaliza, hijo de paraguayo, Gastón Jiménez y Cubas, son nacionalizados. Dos de ellos están apareciendo en la media cancha hasta ahora, en el equipo paraguayo, Alberto. Bueno, el tema es muy concreto. Ninguno de los dos equipos en su idiosincrasia tienen la idea de regalar la posibilidad de ganar. Pero la inteligencia del fútbol hace que, pensándolo bien, los dos técnicos quedan conformes con un empate porque los dos pasan la serie, y tanto Perú como Colombia son rivales para uno y para otro, que son muy parecidos, por lo cual el salir tercero o el salir segundo es prácticamente lo mismo por los enfrentamientos que tenés. Claro, con esto queda aquello de cómo haría Bolivia para ganar a la Argentina, por ejemplo. Claro, pero eso ya uno lo da casi por descartado, aunque todo está dentro del bolillero, pero aparentemente por la situación que se da, Argentina va a ser el primero, y el segundo y el tercero no tienen mucha diferencia en cuanto a los rivales a enfrentar, lo cual indica que ninguno de los técnicos, ni Tavares ni Berizzo, se va a regalar para poder perder el partido, sino que lo que van a querer es no perderlo. Sí, indudablemente. Y Paraguay con cambio, que estamos hablando por el tema de las tarjetas amarillas. Bueno, son los chifones, Alberto, que podemos brindar en el partido que arranca hoy a las 8 de la noche en simultáneo con Argentina-Bolivia. Correcto, 8 de la noche en Paraguay, 9 de la noche aquí en la República Oriental del Uruguay. Como siempre, un gusto, Arturo, conversar contigo. Gracias, muy amable, Alberto Kessman, el líquido colega en Radio Universal, en Montevideo. Guapo Agricultura y la botella para todas jornadas con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte, encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bemyflores.com. Regalamor, regala Bemyflores. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarás en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Claro, estamos con Romina Romero. No quise mezclar, por eso, compañero, no lo pregunté lo de Ale. Agustín Ale, sí. Para no mezclar, digo, ya claro, tendremos la oportunidad. Romina, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Arturo, buenas tardes, un placer estar en tu programa. ¿Qué tiene Tupí? ¿Por cuántos días? ¿3 días? Así mismo, Arturo, 3 días de hot sale en www.tupi.com.py, Arturo. Contanos todas las ofertas y lo que tiene sistema, compra, la gente sabe. Contanos, Romina. Sí, mira, te cuento, Arturo, que Tupi se añadió al hot sale, que son 3 días de descuentos imperdibles comprando únicamente en tu mejor tienda online, que es www.tupi.com.py, la única tienda online del país que te permite comprar al contado y en cuotas. Y lo mejor de todo es que si ya son clientes de Tupi, tu primera cuota la estarías abonando recién en el mes de agosto, Arturo. Así que le invitamos a todos nuestros clientes que puedan equiparse para este invierno que se viene con todo, con estufas, con cafeteras, con sandwicheras, mixteras y un montón de productos más que tenemos. Y lo mejor de todo es que puede retirar en el día de nuestra exclusiva zona pick-up 2 horas después de haber realizado su compra. Sí, por eso solemos insistir, y ustedes lo saben muy bien, la gente sabe todo lo que está al alcance de Tupi para su gran clientela. Por eso te decía esto de Romina, todo en Tupi van a encontrar. Así mismo, Arturo, y también para la gente del interior del país que nos está escuchando, también pueden acceder a estos descuentos únicos en www.tupi.com.py, porque el producto se los vamos a entregar hasta la puerta de su casa. Incluso, Arturo, nuestros compatriotas del exterior del país que nos están escuchando también pueden acceder a estos descuentos y enviarle a todos sus parientes que viven acá en Paraguay, porque nuestro delivery llega a cualquier punto del país. Brillante, Romina, la gente sabe con Tupi. Muy amable, Romina, gracias. Gracias, Arturo, un saludo para toda la radio. Gracias, Romina Romero, gerente de marketing de Tupi. Bueno, hay una variante en Uruguay. Sí, en la mitad de la cancha. Sale de la Cruz, el hombre de River. Que va a ir al Manchester City. Ingresa a Betancourt. Ese va a ser transferido. Al menos en River no hablan de eso. Sí, hay 2 ofertas, tiene una de Italia y otra de Inglaterra. Ese podría ser en cualquier momento. El mercado uruguayo vende muy bien. Sí. De hecho, uno repasa su formación y... Vos sabés que, que la edad me complica la vida. ¿Cómo se llama el presidente? Damiani, José Damiani. Me enseñó lo que es el mercado uruguayo, el presidente de Peñarol. Sí.
En Uruguay, un resultado. ¿Se entendió? Sí. Por eso el tema hoy de Paraguay está bien de las tarjetas amarillas que cuida el técnico. Ojalá cumpla un buen trabajo Paraguay. Porque si es derrota y juega mal, va a volver otra vez, pues no ve que se rompe la base. Y vos tenés que explicarle después, hicimos esto por esto. Se cambia todo. Esa es. Solo que extrañamente, metiendo aquí el tema de los hinchas, vi que están deseando que pierda Paraguay por el tema de Perú. El aficionado. ¿Que pierda Paraguay? Sí, para enfrentar a ¿Para Perú. jugar con Perú? Vi comentarios de la gente que hoy no van a ver con malos ojos esta situación. Perdón, ¿qué le Desde el lado rival. Disculpame, niño, te pido disculpas. No, River podría perder a De la Cruz. Cavani lo recomendó para el Manchester United. ¿Qué dije yo? Sí, que tenía... Y hay un club italiano también, Van a venderlo al jugador, le van a vender al jugador. Porque el mismo jugador te va a decir, después seguro le va a decir. Fiorentina. También es otro de los que quiere. ¿Perdón? La Fiorentina. ¿Sí, correcta la información? Sí, sí. Muchísimas gracias. Niño, vamos a lo del niño, ¿está correcto? ¿Qué es lo que mira vos, Fabián? No, por lo último no va a pasar años toda la información por yo respondí, no diciendo que no existe eso, sino por lo último que escuché, porque justo hoy lo escuchaba el colega. Sí, lo de River no. Pero eso va a ser River, hay que ver el mercado, cómo se mueve después. Sí, 30% de River y 70% del Liverpool de Uruguay. Y vamos a ver cómo se mueve. 22 millones de... ¿Cuánto? 22 millones de y dólares. Bueno, vamos a ver cómo se mueve, vamos a ver cómo se mueve. Digo, yo lo único es que Fabián le mató al mensajero. Yo fui informé nomás. Me puso cara de como diciendo dónde inventé. Entonces Ricardo, solidario conmigo, le dijo, acá está. Sí. ¿Por qué no te enterás? Tiró por la cara ahí. No, te mostré. Esto me hace recordar viejo tiempo. Sí. Bueno. Esto me hace recordar viejo tiempo. Pero no es así. No sé si él le hace. Tú un desliz. Pero con cariño. No, yo solo lo que escuché hoy conté. Nada más. No dije en ningún momento no dije en ningún momento que no existe. Yo escuché ayer y inventé. No, yo no dije que no existe la información. Acaba de decir que el 70% es de Liverpool. De Liverpool. En ningún te momento puede armar un quilombo Liverpool. Porque está la guita. Claro. Va a meter presión sin duda. Y si se va y no se va. Yo lo que voy a informar nomás. A ver si River dice no vamos a vender. Otro tema. 6.600.000 para River y el resto todo para River. Escuchá lo que dice el niño Ricardo Fabián. Dice que los perros quieren que Paraguay pierda. No, mayoría, pero vi hoy comentario y me extrañó. Ayer dije, cuando cerrábamos, Perú, grande. Lo único que falta es que digan que para evitar a Colombia que hoy Paraguay pierda y que no se va a ver con malos ojos entre los aficionados. Claro, para jugar con un rival más quiere decir porque termina tercero. Me extrañó esos comentarios. A mí también, pero ayer ya vi, sí, porque ahí el prestigio se va a la mierda. Por eso. Puta, yo no entiendo a los perros si fuese así, será. Yo por eso ayer... ¿Qué puta? Y el prestigio, Pío, es raro. Ganarle a Uruguay. Uruguay es el más ganador de la Copa América. Sí. Si Paraguay le ganó a Uruguay, el más ganador de la Copa. Por eso dije que hay que separar Copa América y clasificatoria mundial. Vos me decías a mí, humildemente, yo quiero jugar con el equipo base. Claro. Aún clasificando y que no juegue el siguiente por amarilla. Pero quiero la base, quiero tener a cuanto más. Dice que con la repetición se llega al éxito. Sí. Con la repetición se llega al éxito. Insistí con el esquema. Sobre todo con lo que le cuesta a Paraguay. Con rivales distintos. Hoy cambia de vuelta. Sobre todo con lo que le cuesta a Paraguay encontrar. Con los nombres que tiene hoy cambia de vuelta. Quieren que pierda, será. Por eso ya anoche te respondí que no me interesaba el rival. Que no me interesaba el rival que venía porque yo quiero que Paraguay, Berizzo, llegue con un equipo armado, hecho. Yo creo que juega hace tiempo Colombia mejor que todos. Yo coincido también. Cuanto mayor la exigencia, mejor. Pero no fijarnos en eso, no ponernos a elegir y de acuerdo a eso armar el equipo. Tenemos que salir a ganar hoy. Claro. Poner el ojo acá, pero pensando. Pero sí me extrañó ese comentario que vi, ¿verdad? Porque algunos que pedían Perú, por ejemplo, ¿verdad? Y para que se dé esa situación tiene que perder Paraguay. ¿Y Perú no le ganamos nosotros acá? No. 2-2. Sí, tal cual. Voy a repetir a Velasco, productor de Alberto Kessman. ¿Sí? Sí. Le puedo poner yo en su coso, ya le dijimos al aire, ¿sí? ¿El equipo? No, me pidió otra acá. Silva. ¿Le voy? Robert Roja. Yo tengo una canchita, si querés, Arturo, que hizo Cancian, para que sea más fácil. Le reenvío el mensaje con el equipo. ¿A quién? Yo tengo el teléfono, ¿a mí manda? Sí, y entonces... y estamos eso. Si te puede cambiar ese tablero indicador, por favor. ¿Quién me envió? Yo te envié una canchita que hizo el compañero Rodrigo. ¿Querés que le envíe este? No te lo puede reenviar así, sí.
Probable. A la puta, ¿cómo mira probable a... ¿Cómo se llama él? Porque es probable. Velasco. Sí, Velasco dije. Velasco. Claro, es el probable como le aclaramos también. Así como ocurrió en el último partido, algún cambio sobre la hora puede haber por eso. Bueno, entra acá Velasco, será contigo, Luis. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En este mes no pienses más, tenga la edad que tengas. Si sos o no profesional, en la Caja Mutual empezá a invertir en tu jubilación privada voluntaria por solo 120.000 guaraníes. Y en este mes por el mes de papá, porque papá me importa. Entre todos los nuevos afiliados habrá un ganador para disfrutar de una atención especial en una barbería. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria 218-4000. El orgullo de los colores de nuestra albirroja va más allá del fútbol. En esta Copa América acompañala con la nueva Pilsen albirroja edición limitada. Escanea el código QR y participa por bicicoolers, televisores, mini componentes, camisetas albirroja y muchos premios más. Pilsen desde 1912 con la albirroja puesta. Barleo, 56 años elaborando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casi O'Higgins y en el local del Centro Colón 462 Casi Oliva de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740 Barleo. ¿Qué tal, Pancho? Buen día, Arturo, saludos a la mesa. Bueno, eso es lo primero que le va a decir. ¿Qué cosa? Lo del técnico. ¿Vos sabés lo que le dijo Pipo Gorosito? No es Pipo Gorosito. Alfaro. ¿Gustavo Alfaro a Tite? Sí, vi. ¿Y qué te parece? Un elogio. Está bien. ¿Vos? De colega con ¿Vos colega. la terapia? ¿Vos? No, Alfaro ¿Vos? un señor. No Sí, está ya sé, para, no está para vender humo. no es Alfaro, señora, pues, Alfaro no es un vende humo. ¿Vos? No está a esta altura para querer quedar bien con nadie. Claro. Lo elogio, totalmente, claro, va. Están reventando, Ricardo. Cada uno tiene sus descaros. 100 pueden venir. Yo ¿Cómo le llama ese programa que esa señora hace? Caso cerrado. Caso cerrado. Caso cerrado, ¿verdad? Caso cerrado. Yo sí caso. Vos te reí de mí, Luis. Me río, güey, mi mamá es fanática de La otra por Caso cerrado. ¿Esto parece caso cerrado? La familia. ¿Cómo le hacen? ¿Yo soy quién? La doctora Polo. ¿Y vos preguntaste, Arturo? Yo soy... El doctor No, Polo. el espíritu. ¿Cómo dijiste? El doctor Polo. ¿El doctor quién soy? Polo. Polo. Pero la doctora Polo no es... O sea... No yo aclare que está complicando. Claro, complicarte. Comenzamos. Entrar en detalle. ¿Ya visto? ¿Ya le mandé gusto? ¿Ha visto el equipo? Te agradezco mucho. Te agradezco, gracias. A ver, Velasco, Radio Universal. Espera. Cuando le dijo lo que le dijo Pelé a Neymar, dijo Ricardo que Pelé era un falso. Que jamás va a querer que le superen el récord. ¿Por qué te reí? No, y que no le crea a nadie. Pero este es un debate. ¿Pero qué? No le crea a Pelé, no le ¿Por crea qué al Faro. usted, yo quién soy, Polo? El doctor Polo. Doctor Polo. Luis, vos te cagás de risa de mí, será. Es simpático la escena. ¿Quién es lo que es simpático? El Pero programa vende lo que tenés. La Kenton Classic es tu compañera de batalla. Su estilo y motor fuerte y bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacomer respaldo total. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites. Por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra. Escuchaste bien. 80 millones por cada compra, 30.000 guaraníes y por cada producto en promoción. Recibís un cupón y si compras nuestro e-commerce casagrutter.com.py tenés doble cupón porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Perdón. ¿Yo quién soy? El doctor Polo. Muy bien. Yo soy doctor Polo. Niño, soy el doctor Polo. Sí, Polo. Dígame usted, ¿qué nacionalidad soy? Ay, no sé. Creo que ella es de Puerto Rico. Puertorriqueña. Puertorriqueña. Sí. No, pues voy a hacerlo acá. Sí. Anigan en Bore en de tipo. Eri Estrada era puertorriqueña, ¿no? Espera, a vos te digo. Cubana. No vayas en Bore, Ricardo. Sí. Tus compañeros de mesa. Sí. Vidrio acrílico, mampara acrílico. Acrílico. Dice que Alfaro no estuvo mal en decirlo eso. Que no lo descalifica. ¿Por qué vos querés, Ricardo, que lo descalifica a Gustavo Alfaro? Yo no le creo. A un colega. ¿Cómo? No le creo yo a Alfaro. No le creo que haya hecho porque sintió él, porque quiere llamar la atención y sabe que el mundo va a hablar de lo que dice. Te puedo asegurar que si Faría hacía no le creía a nadie.
Pero son estilos distintos. No le creía a nadie. ¿Y por qué no puede ser? Pero ¿qué gana con eso Alfaro? ¿Qué Faría gana siempre venir humo. ¿Por qué no Silencio, puede por ser, por favor. ejemplo? Ahora, silencio. Ahora, Fabián. No, yo aprendí algo. Cuando llegue el cumpleaños de Ricardo no le voy a felicitar porque le trata de falso a todo el mundo, te va a decir, no, que te bola que me va a querer, no le voy a más saludar, a ver si por mí. Buen punto ese, No, pero buen tenés que saber. punto. Para todo el mundo, Tenés que saber que con ese pensamiento, que va a es decir, verdad y no, que no es verdad. ahí no me felicitas. Un abrazo le pones en el mensaje. Yo, por ejemplo, le Igual, creo, abrazo yo le para vos, creo a hermano. todos los jugadores de Paraguay que me conmovió la bandera de apoyo a Vareiro, pero sí les creo. No, pero Eso les creo. Pero eso es la misma Pero hay cosas nacionalidad. que yo no... Vos, niño, le crees. consigo. Usted Sí, es me mejor que pareció yo, ¿eh? sincero, totalmente. Yo vi esos 15 segundos allí, 20 segundos y me pareció sincero. ¿Le crees? ¿Y vos? Yo sí, Así le se creo. tapa Es la más, boca. se tapa la Porque boca usted para... Si no era vende humo, iba a dejar que pasara Claro, allí. la boca ¿Viste cuando abierta. vos te tapas la cara para no Ahora ver y haces así? por eso ahí se habla. Mira, a ti No, pero se te tapó la dignifica. boca. No le entiendo porque no sé qué genera Alfaro con esto, no, yo creo Claro que no que- genera nada para mí. ¿Sabes qué le genera? Lo que demostró estamos su haciendo ahora genera. Que se hable de Sí, él. pero ¿qué necesita? Dos Está más dos, dirigiendo una cuatro. selección. No, es el técnico de Sacachipa. 2 más 2, Está dirigiendo una selección. No necesita. Alfaro ya tiene un nombre ganado. Yo no te digo si era un novato, encanta alguien Alfaro, que quiera me encanta. acomodarse en el mundo, pero Alfaro es... Aparte no le mintió. Le dijo algo que es cierto. Sí, por eso o sea, no descubrió América. El doctor Paul es veterinario. Polo. Se emite por NA Geo, Nat Geo. Nat Geo. Nat Geo. Nat Geo. Saludo de mi mamá para usted, se divierte mucho con su comentario. Muchísimas gracias a tu mamá Marta, muchísimas gracias Juan Carlos. Mi cariño para ella, para tu mamá Juan Carlos. Fuimos compañeros, estaba en Radio Ñandutí, Sí. la mamá de Juan Carlos. Juan Carlos para vos. Y el profesor Paul, yo pensé el doctor Paul. El doctor Sí, Polo. doctor Polo. Pero Paul dice, es veterinario. no se confundió entonces. Eso, no habrá pensado. No quién entendió era. la parodia entonces. No entendió A nada. lo mejor hay otro doctor. Claro, Claro, él por está eso, pasando tomó por de ese lado. Pasó por otro Ah. lado, sí. Pero vos sos un tipo embore, Ricardo. Quizás. Es que no- Él acepta lo que es More. Le gusta lo que es More. No, es que tiene que ser embore para decirle, pero no, una cosa es embore y otra cosa es tener que ser embore, que no es lo mismo. Claro. No es lo mismo. Decir que es un mentirosillo, falso. No, que no descubrió América, dije que hizo para llamar la atención. Ir a decirle a Tite ahora tener la mejor selección. Pero todo el mundo sabe que No, tiene pero la él no mejor habló de eso, selección. Ricardo. Sí, pero no todos lo hacen, pues. Esto usted Él dignifica. no le habló de tener la mejor selección o jugar una maravilla. Él le dijo que siga por porque ese camino. hubo algo ahí de Tite con la Conmebol, Sí, molesto, enojado. eso es Entonces, Sí, pero Tite arrugó cuando dijo no me voy a presentar a la Copa América, los jugadores no van a jugar en Brasil y después arrugó. Entonces, ¿en qué, ¿Qué estamos? querés? Y bueno, ¿y en qué estamos ¿Qué entonces? querés? Y siga por el mismo camino. ¿Y qué Vos querés? tenés que seguir por el camino cuando sos un tipo firme. No juego y no juego, caramba. Me voy a la mierda. Que se- No se- me se iba a quedar solo. renuncia con Piolita. Uno va a jugar Copa América. Bueno, pero totalmente es disgustado. Y agarra y le tira. fácil ser generoso con la profesión ajena. No, ¿Qué acuerdo con eso? Se pone de acuerdo con el plantel. Él Él no iba a poder- critica su propia cancha. ¿No te das cuenta que es pero qué- populista también? Pero Tite? que tenía más que perder o más que ganar si dejaba la selección Tite es brasileña. un Es fácil. populista. No, pero él no iba a dejar la selección brasilera. Ellos no se iban, la selección A de Brasil no se iba a presentar. Que Arturo contaba, Renato Gaúcho estaba en los planes para hacer una selección local y jugar. Ya tenía armado el equipo. Sí. Sí, lo que hizo Argentina en un momento cuando se fue con juveniles, nos llevó el equipo titular, se fue con juveniles. ¿A Colombia ¿no? fue? A Colombia, Hace 10 años atrás. sí. Así mismo fue. No, a No, Colombia no Argentina participó. no fue directamente. Acá fue, ¿A 99. dónde era que Acá, no- que a mandó Colombia, un suplente? Argentina no fue ¿Y directamente. dónde fue suplente acá argentino? trajo Argentina varios suplentes. No, acá no, en el No. 79 está en Uruguay trajo juvenil. ¿A qué Copa América fueron muchas selecciones suplentes? Y A la- Uruguay trajo a la un de- experimento acá, en el 79. Cuando Paraguay fue con juveniles también Copa América de Perú o Venezuela. No, Venezuela Fueron llevamos muchas todos. selecciones nosotros. Bueno, pues se están desviando el tema. Lo que dice Ricardo, hay que hacer una retrospectiva a las No, Perú cosas. Argentina llevó a la final, llevó la de Atenas. La misma que después consigue en Atenas. La verdad que acá está Pero- muy frío ese, hoy se me Volviendo agarró un frío. Es la gran puta. al tema. Rodrigo, a mí me agarró un frío. No, la el frío gran- es Lo terrible. traen a pues ese caramelo. ¿Qué? Tenés que cuidar el... Sí, ayer traje bufante, casi me olvidé Sí, acá. porque vos tenés COTV y... Cote la bola, pero Sí. no es embore será. Alguien que te- Hace- ¿Tenés mucho? No, esta mañana terrible. Sí, no, terrible. Lo que dice Ricardo es para la audiencia, es que para refrescar el tema, si no, no van a entender. Sí. Terminado el partido, Tite le felicita a Alfaro a Tite. diciéndole el audio no es bueno, porque No, se no. tapa y le dice, ¿cómo le dice? Le deseo lo mejor
La Siga, traducción. siga por este camino que va a llegar a ser campeón del mundo. Sí. Usted dignifica la este deporte, profesión. Sí. La Eso misma es lo frase que que usó Guardiola con Bielsa, usted dignifica la profesión. ¿Esto que manda Gerardo? ¿Qué es el que mandó Gerardo? Que se baña con... Ah, con el fuego. Ah, pobrecito, no sé. Fuerte. ¿Real? No, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Pobrecito, muy fuerte. El doctor Luis Rojas. La señora doctora Polo es de la realidad TV Yankee. El doctor Polo es un holandés veterinario que vino a Estados Unidos y tiene un programa también. Ah. Caso cerrado. ¿Cómo? Ahí está. Caso cerrado. Pues yo, este caso es de niño, uno le puede enseñar a querer a la gente, Ricardo. ¿No le quiere enseñar? Especial. ¿Eh? Es especial. No. ¿Vos crees que está equivocado? No, tu opinión es. No, Tu punto de vista. apreciación es su pensamiento, claro. ¿Y vos, Fabián? No, muy sincero, no gana nada Alfaro queriendo decir por decir algo así. Polémico. No, pero eso es otra cosa. No. Ricardo es... Sí. Creo que tiene que pedir que quiten el acrílico esa parte para que tirar en la cara a Pancho. Este le voy a tirar el celular. Acá le va a caer. Acá el que quiere ser polémico no es Alfaro, es Ricardo. No, volvemos a Ricardo es su forma de ser de esta manera. Sí. No te va a condenar, te va a decir así. No necesito polémica. Lo que él dice es que no le cree nomás, independientemente él no le da crédito, no dice que no es franco, que es para la exportación. Hizo para llamar la atención. Quizás tenga, quizás piensa lo que pensamos todos. Todos pensamos que Tite hoy tiene la mejor selección de Sudamérica. Eso es. ¿Vos decís que no lo hubiera dicho? No. Ahora, Brasil sería lo que es Brasil sin Tite. No sé. Para mí que Tite le dio esa... No sé, porque Brasil perdió en el Mundial contra Bélgica y no pasó nada con Brasil. Tite fue Salvatore cuando tuvo un técnico que tuvo que echar 6 más, entre ellos Coutinho y Gabriel Jesús, trajo 5 cuando trajo de los Juegos Olímpicos. El tema que no es muy común, ¿sabes lo que pasa? Si eso le dice uno que no es argentino o brasileño, hubiera cambiado. Pero la rivalidad Argentina-Brasil es enorme. Claro. ¿Y ¿Vos te imaginas si juega una final entre Argentina y Brasil? Le van a preguntar al Alfaro, ¿usted quiere que gane Brasil? Si es que se aprovechan de esto. Y va a decir que es la mejor selección. No. Entonces se dice otra cosa. Ganó la mejor selección argentina. Argentina está con ese deseo enorme de volver a una Copa del Mundo y justo un técnico argentino va y le dice a Brasil que está para ser campeón, entonces les choca, les cae mal. Yo creo que por eso la reacción. Por eso digo, si era otro técnico quedaba ahí, no. ¿Y a quién le podemos llamar un colega argentino neutral? No neutral, ¿por qué no van a ser neutrales? Por ejemplo, ¿a quién le podemos llamar? Y a colegas que cubren Boca que lo conocen a Alfaro. Alfaro estuvo en Boca. ¿Pellegrini? No. Tato Aguilera. Augusto César, Tato Aguilera. A Pellegrini San Lorenzo. Sí. Trata de llamarle a Gerardo a ver si podemos hablar. Los hinchas argentinos le dieron con un... Sí, por eso. Pero ese es el... Lógico. No, pero eso porque ellos se sintieron dañados por el... Estoy diciendo, le dijo al técnico de Brasil. Se sintieron dañados, sí. Pero Ricardo dice que es todo bola. Sí. Que él dice para la exportación y vos decís que no. No, para mí auténtico. Él sabe que dice que no. Para mí auténtico. Lo admira, por eso le aprovechó el momento y le hizo saber eso. Se tiene que ir a mirar las prácticas, tiene que aprovechar, pedir permiso y ver las prácticas, si tanto lo admira. ¿Por qué? Hace una foto, darle un beso. Y capaz si se podía, sí. Escucha, darle un beso, eso le dice Fabián. Y si los argentinos se dan besos, no, pues no vaya a ser irónico. Eso trajo acá... A Bilardo no le gusta eso, ¿verdad? Diría. No, pero sabemos cómo Bilardo es. Bilardo es... Bueno, pero está esa frase hecha de a Bilardo, como el rival le vas a... Claro, como al Argentina-Brasil, ¿cómo le vas a por poco arrodillarse frente al técnico brasileño? Muy de la escuela de Bilardo el pensamiento. No, cada uno tiene. Primero era populista, después polémico, ahora soy bilardista. Pancho me está tirando toda la artillería. ¿Y opiniones? Pero yo respeto muchísimo a Bilardo. Todas las enseñanzas que Bilardo le deja a sus jugadores. No, esa es otra cosa. Ahí no me parece que no se discute. Fantásticas. Todo coincide. Vos lo que decís, Fabián, es que tu opinión es que estuvo correcta ¿Lo de Alfaro? Sí. Para niños sí, para Pancho sí, y para Ricardo todo bola. Llamó la atención. Quiso llamar la atención. Y para vos, por más que sienta lo que dijo, yo no digo que sea hipócrita.
lo admira y le quiso hacer saber eso. ¿Y por qué no le llama por teléfono? Aprovechó que se cruzaron. Ahí está, aprovechó que se cruzaron. Pero así tapa la boca. Usted dignifica este deporte, no es que se tapa así. Ahora ya vemos el detalle cómo se tapa la boca. Pero sí, vos pensás que es un... Recuperar el multivitamínico energizante con ginseng que mejora el rendimiento físico y combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy, Recuperal de venta libre en farmacias calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada, usa tu dispositivo por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. ¿Sabías que ACME cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Puedes seguir cuidándote estés donde estés vía WhatsApp, llamada o videoconferencia al 021-288-7000 de lunes a sábados de 8 a 20 horas. ACME toda la vida. El partido de la vida se juega o se juega. Salís vos o no sale nadie, ponerse la 10 no solo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puede ser vos, no hay suplentes con Rexona. Tienes máxima protección todos los días, la pasión te mueve, Rexona te protege. Con televisores Toque, la pasión paraguaya linda en todo el país. En la Copa de las Gradas Vacías, Migui no está solo. La hinchada al otro lado llena la cancha de aliento con televisores Toque con el pacto de confianza NGO. Tu billetera personal está en todos los comercios del país gracias a la alianza con Banco Itaú. Ahora puedes pagar en más de 30.000 comercios mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Roque Santa Cruz y Tacuara Carozo, dos goleadores implacables. Prefieren Lactolanda, disfrutar como ellos. La nueva leche larga vida semi-descremada de la Vita Ley descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lácteo de los mejores en la salud de cada día. Farmacias Catedral llega hasta vos. Quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. El Shopping Mariscal organiza su tradicional fiesta de San Juan hoy desde las 12 hasta las 22 horas en la Plaza Mariscal con todos los protocolos sanitarios. Shopping Mariscal. Yerba Mate Arcoiris viene en 3 presentaciones: menta y boldo, cedrón y burrito, té verde con sabor limón. Esta también contiene cocó y cedrón KPI. Yerba Mate compuesta, otro golazo de arcoiris. Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del Banco Nacional de Fomento con tasas fijas en dólares del 6% anual hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. No importa si necesitas nuevas maquinarias, adquirir ganado más campo. Este crédito se adapta a tus posibilidades. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. Gracias, Rodrigo, gracias. Ahora Guaraní sube el video de Marcos Cáceres de bienvenida. El anuncio oficial. Lo que le hicimos el otro día que comentamos, pero ahora de forma oficial Guaraní da la bienvenida. Y pusimos nosotros que fue técnico con Jubeno. ¿Qué año, niño? Lo dirigió en Cerro. 2018. 2018. Y ahora 35 años tiene Marcos Cáceres. Guaraní sube el video de la presentación. ¿Qué, Gustavito? Marcos Cáceres. ¿Este ruido? ¿Y el cinipolo este? No puedo, no hay caso, ¿no? ¿Qué dice? No sé. Hay una marca más linda. Este está en todas. Yo te voy a contar la charla con Gerardo y con él la palabra todavía te va a condenar a vos. Todavía te va a condenar, Gustavito. Todavía, listo. Vamos a dejarla ahí, no. Vamos a ir. Nos quedamos. ¿De qué te reí, Luis? El caramelo ahí. ¿Y qué querés que haga? ¿Que me el culo? Perdón, me salió de la... No. Te pido 1000 disculpas, vende Luis. Carga la calidad certificada de barcos y rodados, porque todas sus naves cuentan con control y certificación internacional. Además de un operador móvil que recorre las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Cargan combustible con calidad certificada, cargan barcos y rodados. En la Paraguay Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bacterikill, poderoso desinfectante que además limpia, aromatiza ambientes y superficies, eliminando 99,9% de virus, bacterias y hongos. En sus presentaciones líquido y en aerosol con el sello de calidad base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. ¿Estás seguro que tu seguro te da todo el respaldo que necesitas? Confía que con Panal Seguros tu familia queda en las manos correctas con un seguro con respaldo y solvencia apoyado por las cooperativas más grandes del país. Panal Seguros, sentí la confianza. En el mes del padre en Erimark ahorras 20% pagando con tu tarjeta de crédito Itaú en todos los accesorios menos en audio con 10%. Hasta 6 cuotas sin intereses. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Marcos Cáceres fue transferido. ¿Te acordás que era jugador de Tata? Sí, lo adoraba Tata. A mí me lo dijo personalmente en un vuelo casual. El Tata Martino, cuando llegó a la Argentina nos encontramos. Y ahí estamos hablando de él. Lo tuvo en Newell's. Sí. Le fue muy bien en Newell's a Marcos Cáceres. ¿En Guaraní qué puesto va a jugar? Yo creo que de zaguero es donde más necesita Guaraní. ¿Lateral derecho?
Zaguero. ¿Central? Y en lateral terminó de zaguero. Sí, zaguero Sí, lateral. zaguero central, por eso, zaguero central. Hago la aclaración. Porque... No, vos estás, Arturo, con todo. Con el zaguero. Estuviste fuerte. No, por eso hice la aclaración, sí, sí. No, pues está bien. Porque se fue Tehuey y no, ¿quién no tiene otro? El otro colombiano se quedó y Rentería y ahí nomás. ¿Qué? Morel, que jugaba de central. Ya no podía por eso. No. Pero jugaron. En Bogué. ¿Sabes qué le enseñé a Pancho? No, así que estoy de turno, me hace. ¿No? Cerro una vez trajo 5 jugadores. ¿Vos te acordás? ¿Con Huilla? ¿Te acordás lo que fue eso? Sí. Uno vino lastimado, lo que no podía. Ese no vino para jugar. Entonces, ¿qué año fue? 2001. Por eso al periodismo de hoy hay que tenerle con pinza. El periodismo de hoy, pues, entonces los periodistas de hoy juegan de todo de cancherito. Entonces vos le querés decir, pero un ratito, yo vine acá, dice, pero sirve. Acá vinieron jugadores que trajo Jubila, con todo el cartel que tenía, que ellos no podían jugar. Y te acordás de Marcao, ¿quién le trajo? Él le trajo el brasilero. ¿Quién fue que trajo, que perdió 6-2 contra quién? En Ciudad del Este. Fue el... Contra Paysandú perdió en Copa 6-2, 6-1. ¿Y vos sabés el equipo que jugó ese Cerro cuál fue? No recuerdo. No, es que no recuerdo. No sé. No sabes. Entonces, ese tema es muy relativo de traerle a un desconocido y ponerle, porque vos podés traer con el renombre que quieras. Claro. Y la podés cagar. Y vos podés decir, ¿cómo este técnico va a venir a traer esto? Y la cagaste. Por eso que hay la retrospectiva o el retrovisor sería interesante para ver un poco el tema de los jugadores. ¿Se entendió lo que digo? Sí. Vos podés traer un desconocido y te puede andar bien. ¿Qué ha pasado? Puede traer un jugador de fama y puede andar mal. Pero eso del nombre que no sabemos quién es, eso va con dedicatoria para Pancho. 5 trajo Cubilla. 5. Soñora. Sandoná, Soñora, Escoto. Todito de fama eran. 5 trajo. A Cerro. Sandoná, Soñora, Escoto y después no me acuerdo. Otros 2 también. ¿Y después? ¿Y dónde fueron a parar eso? Bueno, listo. Algunos dejaron el fútbol. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Super a 95 somos mucho más. Carga 95, danos al precio 93. Juega de local y súmate al equipo. Carga Super a 95, Copitrol, vamos. En Grupo EPN estamos en aniversario, son 30 años, estando el cuidado de la salud de Paraguay, con coberturas prepagadas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo EPN, me haces bien. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, Sopranos Parcol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco y se arregle. Gran Vía te invita a participar de la promo Feria de Vinos por la compra de vinos señalizados. Obtener tu cupón y puedes ganarte un enfriador Consumer para 16 botellas. Sortea el 30 de junio. Bases y condiciones en todos los locales de supermercados Gran Vía. Sí, Pancho para vos con cariño. De vez en cuando hay que mirar el retrovisor para no chocar. Buena frase. No, es buena. Es lectura comprensiva. Para Pancho. Hey, Pancho. No es frase nomás. Pancho, y después lo pero dice que yo estaba bullying. No, para nada. Cuéntame, Luis. ¿Usted cómo dice? ¿Lectura comprensiva? Bueno, lectura comprensiva. Así mismo, Tato, así mismo. Gerard, uno antes y otro después y chau resaca. Llegó a Electroman el Hot Sale 2021. Hasta el miércoles vuelven los mejores días de descuentos online. Ingresa a electroman.com.py y encontrá toda la variedad de artículos al mejor precio en un solo clic. Los mejores electrodomésticos están en Electroman. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a su tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20, Recluso Collas de Plata, Empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentavic, ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias. Quemaduras leves y picaduras de insectos, Mentavic, ungüento, alivia, mejoras un producto de laboratorios Indufar. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Ven y a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Vos lo que decís, Ricardo, que los perros según el niño Jorge, no el niño, según escuchó. Sí, según. No, leí, me extrañó en Facebook, vi una publicación. ¿Quién es el rival de Paraguay? Y por lo menos contra Uruguay de 10 comentarios, 3 o 4 querían que Paraguay pierda. Ahí me llamó la atención. Sí, porque no conviene Perú, decían. No es la finalidad de esta Copa América. Claro. No debería ser.
Por eso me llamó la finalidad de esta Copa América. Para nada. Empezar a escoger rival y cambiar y acomodar esto para ganar, para... Después llegamos otra vez a septiembre desordenado y ¿de qué te sirve? Yo te así mismo. Bueno, ahora el tema de las amarillas, como si fuera lo que dice Berizzo, hay autoconfianza para la siguiente. Pues ya está clasificado para que ese riesgo, pero igual, yo creo que salvo que tengan muchos partidos encima y el desgaste sí es una cuestión a cuidar para evitar los lesionados. Pero sobre todo como están las canchas en Brasil. Y ahí hay una cuestión que no entiendo mucho. Hablamos mucho de desgaste, ¿verdad? Pero Almirón viene jugando constantemente. Sí. O sea, para algunos sí, para otros no. Y sí, y otra vez hoy se aparece, y encima si aparece hoy probablemente juegue en esa función de ida y vuelta. Y sobre todo teniendo a otro futbolista que no es igual, pero te puede cumplir esa función, en el caso de Oscar. Es momento para verlo. Casi no jugó en esta Copa América. Si no le pones en este partido donde ya estás clasificado a Oscar Romero y le das descanso meritorio a Almirón, porque me parece que por ahí pasa un poco. Yo en realidad no... Ya que cambias tanto el equipo, claro. Si vas a cambiar, cambia bien, ¿verdad? Claro, o no cambia definitivamente. O no cambia. O armar la base, obviamente que descansen los que no están bien. Justo que encontraste el equipo, entre comillas, porque no sabemos, ¿verdad? La pregunta es esta, Ricardo, discúlpame. Sí. Juegan los dos hasta ahora en la media cancha. Y ¿se entiende lo que digo? Estamos hablando de Gastón Jiménez y Cubas. El técnico lo que hace es darle la confianza a los dos. Sí. Y diciéndole, este es el partido. Juan Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo anda, Arturo? Todo bien, lo escucho muy bajo. Juan Pablo, ¿juegan con Cerro el sábado? El miércoles 2:30 de la tarde. ¿Este miércoles ya? Sí, miércoles 30. Sí. Ah, qué bien, lo corregiste, está muy bien. Este miércoles. Vos tenés un equipo base, Juan Pablo Pumpido, técnico de Sol, porque es renovado, Sol. ¿Cómo harás? ¿Cómo hacés? Contanos. Estamos trabajando, Arturo, ahí desde el primer día, con todo el plantel, tratando de incorporar las ideas nuestras del juego que tenemos y obviamente en la búsqueda de ese equipo para la más importante, que es el fin de semana del 17. Así que ahora ya con el primer amistoso, ya hemos hecho fútbol contra la división reserva que trabaja a la par nuestro, y uno está todo el tiempo buscando sociedades, tratando de que se conozcan todos los chicos nuevos que vinieron con los que estaban, que son muchos, entonces uno está siempre en la búsqueda de lo que va a ser el equipo para el 17. Claro, y si yo te digo, no sé si no lo tomes a mal, pero si tenés un equipo base, ¿vos podrías decirnos cuál sería la conformación la que viene practicando en la alineación titular, Juan Pablo? No, hoy sinceramente no. Hoy estamos trabajando con todos iguales, generando diferentes sociedades y buscando que todos entiendan los mismos conceptos de la idea de juego. El equipo base se va a ir delineando de acá al 17 de julio. Y Rodrigo Rojas queda a cargo de Cristian, la conversación del propio presidente, del gerente, si podía quedar Rodrigo Rojas incorporado a Sudamérica, Juan Pablo. Mira, Arturo, te voy a contestar lo mismo que te contesté otra vez cuando me preguntaron por otros nombres. No hablo de nombres que no están en el día a día. Así que no te puedo dar una opinión de eso. Hay nombres que se están viendo para terminar de cerrar el plantel y con el correr de los días los sabremos. Claro, pero como técnico alguna consulta te habrán hecho, ¿no? Sí, estamos en constante diálogo con Miguel, con Carlos Gianni, con la Comisión de Fútbol, con Fernández, con Ruggeri. Es un diálogo constante. Y bueno, hasta ahora viene entonces en el plantel, quedaría alguien más para incorporarse. Nos decía el presidente de Sol, el doctor de febrero serían 15 con relación a cómo terminó el campeonato y lo que viene. Sí, es más o menos ese número, porque se han ido también muchos jugadores y hay que terminar de cerrar un plantel. La idea es trabajar con un plantel de 30 a 31 jugadores, así que estamos en el camino de cerrar el plantel y ya dedicarnos directamente a pensar en la primera fecha. Suficiente todo el tiempo para las prácticas que está teniendo Juan Pablo para ir conociendo a cada uno de ellos, ¿no?
Es como conformar un plantel nuevo, una alineación nueva, digo. Sí, Arturo, la verdad que muy bien. Tuvimos 2 semanas en el jazz, trabajando todos los días doble turno desde que empezamos. Se están conociendo los jugadores rápido y eso siempre es positivo. No tuvimos lesionados, así que eso también ayuda. Obviamente siempre el tiempo viene bien, pero estamos trabajando lo suficiente para que ese tiempo sacarle provecho. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. Una pregunta, Juan Pablo, ¿me permitís? Sí. Estuvimos debatiendo, y me podrás decir por ética, me puedo guardar silencio, tendrás la razón. ¿Vos lo que le dijo terminado el partido Alfaro a Tite? Sí, le escuché, lo vi ayer. ¿Y qué sensaciones te da? Un respeto hacia una persona como Tite, que creo que es un ejemplo para todos los que trabajamos en esta profesión. Por ahí, siendo argentino no le hubiera dicho que va a ser campeón del mundo, pero me quedo con lo otro, con el respeto que... Se cortó. ¿Con el respeto qué? ¿Que se merece Alfaro, Fernández, ¿verdad? Sí, se merece Tite o Alfaro. O Alfaro. ¿Qué? No, y que tuvo en cuenta la nacionalidad, por eso es la reacción, es lo que estamos diciendo también. Que por ser argentino capaz hubiese evitado, pero si es lo que siente. No, pero eso sí dirigía a la selección argentina, era diferente, pero ahora está dirigiendo a Ecuador. Además, le hizo precio Brasil a Ecuador. Le ponía todo y capaz que quedaba fuera. ¿Cómo? Que le hizo precio Tite a Alfaro. Si ponía todo, capaz que otra iba a hacer la historia. ¿Pero qué tiene que ver con lo que le dijo después? No, y no sé si se quedaba eliminado fuera, le iba a decir usted el mejor del mundo. No, capaz no le decía, pero capaz lo siente igual. De momento, pero... Le daban su se carta dio así. Y le hizo un favor, lo clasificó. 3 empates tiene Ecuador. 3 empates. Sí, 3 empates. Brasil le dejó empatar a Ecuador, no que Ecuador no puso todo. Jugó a ritmo de entrenamiento. Y Argentina tampoco pone todo. El único Messi de los más titulares. ¿Y si Bolivia le gana a Argentina? No, ni si pone lo que pone. Juan Pablo. Arturo, perdón, disculpame, te pido primero, no creando polémica ni mucho menos. El tema lo debatimos en la mesa. ¿Le pareció palabra franca la de Alfaro a Jorge, a Fabián, a Pancho? Ricardo dice no, que no le da mucha credibilidad. Fuera de tiempo, Juan Pablo no lo hubiera dicho. Tú, si querés opinar sobre el tema, si no, vamos a respetar lo que le dijo Alfaro a Tite, que va a ser campeón del mundo. Sí, lo escuché. Y me parece que lo que hizo Gustavo es demostrarle respeto a una persona que es un ejemplo para todos los que trabajamos en esta profesión como Tite. Por ahí, siendo argentino, no le hubiera dicho que no salí campeón del mundo, porque quiero que salga campeón de Argentina, pero sí me quedo con lo que quiso demostrar Alfaro, que es respeto hacia un gran referente de la profesión como Tite. Lo que está diciendo es que valora el trabajo de Tite. Así es, creo que es un ejemplo para todos los entrenadores, la seguridad que tiene, el respeto que se ganó en un lugar como Brasil. Me parece que el mensaje de Gustavo fue ese, más allá de que la frase por ahí de que va a ser campeón del mundo de Brasil es lo que más se escuchó. Me parece que lo que él quiso demostrar el respeto que todas las personas le tienen a un entrenador como Tite. Sí, señor, queríamos consultar también tu opinión. Muchísimas gracias, Juan Pablo, gracias. Gracias, Arturo, abrazo enorme y siempre mando saludos a mi viejo allá de Argentina. Retribuirle a tu papá, retribuirle por favor a Neri, retribuirle la atención, siempre muy atento con nosotros el papá, Neri Pumpido, de Juan Pablo Pumpido. Mantiene reserva el técnico de Sol, Rodrigo Rojas. Sí. Está en el interés de Sol. Sí. Tiene que estar en el interés de Rodrigo. Claro. Y acomodarse a lo que Sol le pueda... Tiene que estar los... Claro. Sí. Tiene que gustar la idea al jugador, sí. Y ayornarse económicamente a lo que es Sol y lo que es Olimpia. Totalmente. También. Sol va a cumplir en lo que puede ser el estilo de Sol. Sí. Y ahí tenés De la Cruz, Jorge Rojas. ¿De Olimpia? Jorge Rojas. Jorge Rojas, que es basado cerrista. Sí. Después fue a Olimpia. Rodrigo, que es de la casa, de cuna olimpista, fue a Cerro, pero de raíces franjeadas porque comenzó ahí. Y De la Cruz, que viene de Guaraní. Quiere decir que Sol América podría tener 4 de Olimpia si le incluyamos a Rodrigo Rojas. Exacto. Pero jugando menos
José Rojas. Jorge Rojas casi, Jorge. o de todo el que menos. Sí, que no tuvo muchos minutos. ¿Y vos lo ves con la camiseta de Sol de América, Rodrigo, niño? Sí, lo veo, lo ¿Vos? veo. Sí. Yo creo que sí. Obviamente tiene que Sí, lo veo. acomodarse, como decías Arturo, económicamente y en otras cuestiones, pero yo creo que puede. Que le interesa, que están en conversaciones, con Rodrigo están en conversaciones. Va a ser una atracción en Sol. Sí, yo pensé que Guaraní, por ejemplo, podía llevarlo a Rodrigo, pero no. El Jubero lo conoce también. Sí. Estaba ahí, había un sondeo. ¿Por qué? Rodrigo estaba con el tema de estaba cerrando Salir Olimpia. Porque había el propio cuotas, presidente decía que con Rodrigo Sí. Rojas faltaba el... que era de trato directo, presidente de Olimpia con Rodrigo. Pero hay unas cuentas, unos salarios caídos ahí, que había que poner en orden. Claro, Olimpia. para salir bien. Sí. No, pero en Olimpia hay mucho en esa condición. sí. Hay que ver cómo Miguel Brunot aguanta todo esto. Sí, porque No, se le... joda, vos tenés lo de Polenta, que es público, tenés lo de Nicolás Domingo, que es público, tenés lo de Adam Benítez, que es público. Totalmente. Y se pueden sumar otros que te pueden decir, mirá, charlar, no ventile, no diga. Pero que Olimpia está con una situación económica premiante, está, ¿eh? Olimpia lo, quiere... lo dijo el mismo Brunote. Olimpia Lo quiere dijo pagar Toto Noguero, lo dijo su tesorero. También. Claro, Olimpia le quiere pagar a Alan, pero Alan parece que quiere tomar la decisión de pedir liberación de pase. Que va a ser peor para Olimpia, ¿verdad? Porque va a perder un capital ahí. Un montón de cuestiones que resolver. Tiene que ¿Está el resolver reclamo lo de Garnero? También. Tiene que resolver lo de Huracán. Ahí va a ser una ¿Está el reclamo deuda de fuerte, Garnero una también? deuda fuerte. Lo de Huracán tiene que resolver. Está lo de Huracán. Lo de Derlis González tiene Lo que de resolver. Dinamo de Kiev. O sea, hay cuestiones muy pesadas. ahí. Es lo Olimpia, del pesada. representante de... La de Nueva York. Sí, es terrible. Sí, un listado. Y de- mantener el plantel que tiene. Sí. Más todo lo que le quedó atrás. Totalmente. No me joda esto. No. No hay taquilla, no hay recaudación. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Pedro? Bien, acá en el día de hoy terminamos la tarde de hoy, terminamos la pretemporada y bueno, después ya ir dando hincapié a lo que refiere al juego, a toda la parte táctica. Pedro Salavia. ¿Qué tal, Pedrito? ¿Cómo anda, Pedro? ¿Bien? Bien, Arturo, maravilla, por suerte. Bueno, Pedro, Topo Cáceres se quedan al 12. Sí, por lo hablado el día de ayer y nuevamente el día de hoy, consideramos que vamos a ir contando con Topo, por eso justamente estuve hablando con medios de la prensa, en especial de deportiva, ¿verdad? Por el hecho de que no entorpecer, porque existía la posibilidad de que lo haya, y no quería dar una información, después salía con otra y bueno, consideramos que Topo va a continuar con nosotros y bueno, estamos contentos por el hecho de lo que representa Topo para sus compañeros, para la institución y todo lo que nos puede seguir dando. Hay jugadores de experiencia y desde el fondo con Pablo da Silva. Sí, él es un jugador con mucha experiencia, incorporamos a Danilo Ortiz, a Sebastián Doldán, a José Ortigosa, a Jorge Torito González, jugadores que ya han tenido su recorrido y sabemos que con los jugadores de experiencia siempre la exigencia es igual y sabemos que todo lo que nos puede dar. ¿Y Alexis Rojas? También se me fue Alexis, no comenté que Alexis Rojas yo lo tuve en Luqueño y bueno, existió la posibilidad de traerlo y está con nosotros. Describimos José Ortigosa. Es buen pivot, hace goles o hacía goles. ¿Qué pasa con él hoy? Realmente hemos tenido una charla con él, especialmente yo. Es lo mismo que dialogaba a otros jugadores que el semestre pasado lo trajimos al 12. Tenemos mi intención es siempre buscar un buen grupo humano que se trabaje con armonía. Lo que podemos ofrecer es que el jugador, sí, una vez que se pone en condiciones físicamente, darle la posibilidad de tener una continuidad de juego, darle la confianza que precisa él y que vuelva a ser el José Ortigosa que en años anteriores, ¿verdad? Nos entusiasmó bastante, ha jugado en varios países, ha tenido momentos muy brillantes y esperemos que este semestre pueda encontrarse con su mejor forma física y también lo que nos buscamos en la parte deportiva, que sabemos todo lo que nos puede dar.
¿Y cómo hará? ¿Va a hacer jugar junto a Pablo Velázquez con José Ortigosa? No, eso, los partidos van a ir dando cuál sería la dupla, pero yo soy siempre un respetuoso, Arturo, de que tanto Pablo Velázquez como Ariel Núñez hicieron una buena campaña y entonces son los que van a iniciar en el torneo. Debo preguntarte, ¿vos lo conocés a Gustavo Alfaro así? ¿Trataste con él? No, Gustavo Alfaro no. No, por lo que dijo ayer el Tite, terminado el partido, está como para ser campeón del mundo, lo estimulaba el técnico brasileño y no se vio con buenos ojos un sector de la afición argentina. No sé si llegaste a escucharlo o a sentir. Sí, escuché algunos comentarios, realmente algunos comentarios, nada más. Nada más. Chao, gracias por tu tiempo, Pedro, muy amable. Gracias, Arturo. Gracias. Pero no quería saber si lo conocía más. Claro. No. El otro vamos a ir a la... En el Real Tomayapo de Bolivia estaba Jorge González. Después de su paso, General Díaz le fue muy bien, por más que descendió ese año General Díaz, pero él estuvo bien, terminó como capitán. El Torito. Primera división del fútbol boliviano, Real Tomayapo. Justamente veía que hace un par de días se despedía de esa institución y ahora vuelve entonces. Vuelven los remates de Casa Rosada este domingo 4 de julio, remate en Casa Central y en las sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate. Teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Hasta el 30 de junio, Comecipar te ofrece crédito tan solo 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo. Consulta requisitos y beneficios llamando al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Asada y fútbol Álamos, porque si es Vinos Álamos distribuye representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas desde junio. La tenés instalada desde noviembre. Ingresa a ciopar.com.py, conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom y autopista Silvio Petiro hacia el lado del Club General Díaz. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar. En las noches de otoño la sensación y el placer y diversión se enciende con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay. Control Feel My Feel. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros a Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate energía con Etidol Plus. Cápsulas blandas de la protección con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Estamos en comunicación con nuestro colega Augusto César de ESPN de la Argentina. Augusto, ¿cómo te va? Fabián te saluda. ¿Cómo están? Un abrazo grande. ¿Cómo andan por ahí? Bien, Augusto. Antes, quiero preguntarte, hoy Argentina-Bolivia cerrando el grupo. Muchos cambios, juega Messi. Después, varios de los que habitualmente no juegan de titular en el equipo de Scaloni, ¿es así? Sí, solamente Messi va a repetir y después Scaloni entre descansos y jugadores apercibidos va a cambiar el resto del equipo, va a atajar Armani, Montiel será lateral derecho, Pesela, Lisandro Martínez, Acuña en el lateral izquierdo, en la mitad de la cancha van a jugar Guido Rodríguez, Palacios y Papu Gómez, Messi, Angelito Correa y Agüero serán los que completen el equipo. Varios cambios, te diría que 10, solamente repite Messi que cuando el técnico lo quiso sacar no pudo, así que va a seguir jugando hasta hoy, que la Argentina no juega casi por nada, a ver si es primero, uno cree que sí, y enfrentará al equipo ecuatoriano de Alfaro en los cuartos finales. Augusto, aquí fue tema de comentario, de debate, mirando un poco desde afuera, y lo acabas de nombrar, Alfaro y ese cruce con Tite, lo que le dijo al final, ese elogio con el técnico brasileño. ¿Cómo tomaron ustedes allí? ¿Qué se comenta en la Argentina? ¿Cómo cae? ¿Lo debió hacer? ¿Lo debió evitar? Digo, por ser argentino. ¿Qué comentario, qué opinión tienen allí? Mira, los que cubrimos Boca un tiempo y Alfaro estuvo ahí siendo el técnico por un año, estamos acostumbrados a sus frases. Me recuerdo en algún momento que River estaba jugando un partido importante y él habló de estar en el Colón. Cuando se quedó afuera con River, él habló de recuperar su vida. Algo que se le criticó siempre en Boca es que no sabía declarar y que dejaba demasiados títulos. Yo creo que no dudo de la sinceridad de Alfaro, me parece que verdaderamente siente esa admiración por Tite. Me parece que a la luz de todos y viendo una cámara cerca, por más que se tape de los labios, era algo que se podía evitar, era algo innecesario. No porque Tite no lo merezca, me parece que hay una coincidencia en muchos de los que vemos fútbol, que Tite es un gran entrenador y que Brasil es el máximo candidato a ganar la Copa. Ahora, tanto halago público, siendo él un técnico también reconocido en Argentina, me pareció innecesario. Tal vez
en la zona de vestuarios hubiera sido ideal, que no los vea nadie, que no escuche nadie, pero no dudo de la sinceridad. Particularmente me parece innecesario todo lo que dijo. Pero vos separás, vos crees en esa admiración de Alfaro hacia Tite, hablas del momento y del lugar. Sí, me parece que desde ese lado es sincero. Alfaro fue muy elogioso de Gallardo cuando fue técnico de Boca, y Gallardo estaba en River, como lo sigue estando. Me parece que Alfaro tiene sus convicciones firmes. El tema es que a veces te tenés que dar cuenta en el lugar donde estás, en el momento en el que estás, y eso le falló a Alfaro cuando fue técnico de Boca. Recuerdo que Burdicio, que era el manager, le decía siempre que tratara de hablar menos, hacer lo que hace Miguel Ángel Russo ahora, al no escuchar nunca, y cuando habla en conferencia responde con monosílabos. Bueno, Alfaro dejaba siempre frases importantes, títulos, y creo que lo de ayer pasa de eso. No dudo para nada de la sinceridad de Alfaro. Me parece que él nota idéntico a un grandísimo entrenador, como vemos muchos de nosotros. Augusto, por último, ¿Argentina para qué está en esta Copa América? ¿Para afianzar un equipo mirando lo que se viene, que son las eliminatorias, o la necesidad de volver a conseguir un título que hace tiempo no lo consigue, lo obliga a pelear sí o sí por esta Copa América el equipo de Scaloni? A ver, son dos cosas distintas. Está obligado, no tengo dudas. Argentina tiene la necesidad de ser campeón. Ahora, esto de entablar un equipo me parece difícil porque Scaloni cambia permanentemente. Es un técnico que muy pocos entienden cómo está donde está. La obligación de ser campeón la tiene. Me parece que Brasil está un escalón arriba. Ahora, viendo el nivel de la Copa América de todos los demás y con todo el respeto de los que participan, si hay un poco de lógica y si sea lo que más o menos creemos, nos encaminamos a una final entre Brasil y Argentina, y ahí será, como decimos acá, a cara de perro, a todo o nada. Es cierto, tendrán escollos en el camino. Me parece que Ecuador le puede complicar si termina siendo el rival a la Argentina. No veo quién pueda complicar a Brasil salvo a Argentina. Creo que entre ellos dos va a estar la final y el candidato. Lo veo a Brasil un escalón arriba, pero Argentina tiene con qué también, más allá de su nivel, que no nos convence, y que Scaloni es muy criticado y con razón. Me parece que el nivel de la Copa América nos lleva a pensar que cualquiera de los dos puede ser campeón. Augusto, queríamos conocer tu opinión, te agradecemos por este tiempo y seguramente seguiremos charlando más adelante. Muchas gracias. Le mando un abrazo grande. Adiós. Augusto César, el colega de ESPN Argentina. Pollos Merced crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloque A, Pollos Merced y Granjeros Campo 9. Con el Sol Seguro puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para ustedes, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros seguros es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Geyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. La mejor moto la tiene Leopard. Llévate la HB 110 Luxury y de regalo te llevas 2 remeras deportivas. Comunicate al 0981-48-4935. Seguinos en Facebook como @LeopardPY. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, productos e insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-medioinsumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería al aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguimos en Facebook, Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillana 1751, casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Las ofertas de IO se aprovechan mejor con amigos. Cafetera Hamilton Beach por solo 207.000 guaraníes para tu amigo fanático del café. Ingresa a io.com.py. Envíos en todo el país. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Esto viene para la audiencia que se renueva o no se renueva. Le dijo el terminado del partido Brasil-Ecuador, ¿qué le dijo el técnico Alfaro, técnico argentino que dirige ahora Tite, el técnico brasileño? Que le deseaba lo mejor y que estaba para ser campeón del mundo. Sí, que dignifica la profesión
Usted dignifica la profesión. Que siga por este que camino. siga por ese camino Va a y que terminar lo siendo ve campeón. campeón del mundo. Que siga así, si sigue así va a terminar siendo campeón. Por favor, se lo pido. Cantás bien, pibe, dedícate. Usted dignifica, siga por este camino. El consejo de... Acuérdese lo que le digo y ahí va a terminar siendo campeón del mundo. Y esta no cree Ricardo. Espectacular. Le dice, esa es buenísima. Cantás bien, pibe. pero vos, ¿qué es lo que te pasa? No, espectacular. Pero eso no saben, no había contagio. Ay, pero la misma cosa, no necesitaba a él que le diga precisamente. Ah. ¿Entendés? Todo buena esta anécdota. Dice Fabián que es sin filtro. ¿Quién dijo sin filtro? Yo dije que es sin filtro y que va... Es auténtico. Auténtico. Que tira lo que siente en el Tipo momento que y capaz no eso lo le condena. importa lo que a lo mejor se piense de él y él va. No creo que haga por tribunero. Yo creo que lo hace por espontáneo. Le sale en el momento. Tal vez no mide si es no un mide, momento. exacto, Dijo no un mide. colega recién, lo hubiera dicho en vestuario. Claro. ¿no? Tiene- ahí sí. Por eso él comparó con esa conferencia de prensa que da en Boca, post Sí. River, Ahí. eliminación, dice, me voy y voy a recuperar mi vida, como diciendo acá en Boca me fui al... Sí, murió ¿entendés? prácticamente. Entonces, si él se da cuenta que eso puede repercutir, como lo que ahora pasó con Tite, él no va a decir eso en una conferencia de prensa en donde Boca tiene a 500 periodistas y sabe que explota en toda la Argentina Sí. la frase que se diga en Boca En el mundo. y en el mundo. Entonces, tiene esas cosas como que siente y lo dice, sin medir el momento, el lugar o lo que pueda pasar post declaración. Yo creo que va más por ahí, no por la venta de humo, como se dice, ¿verdad? Creo que vamos por ahí. Sí. No creo que... Ricardo dice que le gusta la cámara. Yo creo que no necesita No, él no acomodarse necesitó ahora. hacer lo que hizo. No, ¿para qué hizo? ¿Por qué no lo que dijo el colega? Andá en el vestuario y decirle. Además no se tapa la boca. Vamos a dejarnos de mentiras. Se tapa una partecita. Se tapa una por lo menos partecita y así, después por deja abajo que... ahí. sí. Así. Para que no, con el tema de la lectura del labio y compañía. Así, por favor, nos puso un micrófono. ¿Viste el megáfono? Usted... Pero el primero fue Tite. Tite fue el que primero se tapó la boca. Hoy juega la Albirroja. ¿Dónde vas a alentar? Vos elegí el lugar. Nosotros te ayudamos a ahorrar con tu tarjeta de crédito, visión o prepaga. Tenés 30% de ahorro en todos los restaurantes y bares del país. Vamos, Paraguay. Escribinos al WhatsApp 021-414-3000 Visión Banco. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casícoro en el cabrera de teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectar Borgoya Frutica. La más fresca combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Borgoya. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Sevillana Pasos del viaducto de General Santos, Sanizar, proyectando juntos. La selección del despertar al birrojo somos todos. La doña, el don, el capé, el mitaí, el despensero y hasta la abuela. Por eso en esta Copa América alentemos juntos con la pasión guaraní que nos une. Vamos Paraguay, Super Espuma, super patrocinador del despertar al birrojo. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabés dónde queda sobre Julio Miranda Cuete, General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Wilmar SRL Electrodomésticos, Molejo, Joyas y Perfumes, único, 2 locales, Casas Centrales, Sevillana Casi, R.I. de Maya, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas de rápida cocción, están riquísimas, en todas sus variedades y sabores, con ajo, con virus, hierbas, picante y la tradicional, o pizza nutrida sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un espacio 5 minutos del centro de la ciudad y a paso del famoso túnel natural de Alberlese. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac no remite más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río, fue rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 50 precio contado. Avenida Pinedo, Casermín, Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. No hay
asado sin chorizo, queso de Shorty, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleras, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Shorty, que buenos están con la calidad de la cooperativa Shortizar. ¿Sabías que con Bancop y la AFD puedes acceder al producto Mi Casa con préstamos de hasta 1.200 millones con una tasa del 9,25% a un plazo máximo de 20 años? Contacta con Bancop en redes sociales o llamando al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Por el esquema colectivo que tiene en defensa Paraguay, vamos a tener más dificultades y de eso se trata el fútbol. No voy a explicar acá qué es lo que estamos pensando, obviamente, porque no hay que darle ninguna ventaja. No hemos conseguido información de Paraguay y pretendemos que ellos no la tengan respecto de nosotros. No es ningún misterio, pero los objetivos planteados van a ser conseguir el resultado que queremos, que es una victoria, porque es lo que necesitamos nosotros para cumplir con nuestras expectativas, pero sabemos si lo podemos lograr después de todo lo que ocurra en la cancha. Paraguay quiere exactamente lo mismo, pero tiene otras posibilidades de resultado, además de la victoria, para conseguirlo. Entonces, vamos a ver dentro de las muchas posibilidades cómo se desarrolla el partido. Paraguay tiene el mejor ataque del grupo con 5 goles. ¿Cuál es la principal virtud que tiene en ataque? Yo creo que los puntos fuertes son Romero y Almirón, fundamentalmente. Son los que cambian las situaciones, bajan a trabajar por banda, y cuando logran tener espacio, uno por el lado de la habilidad como Romero, la buena pegada, y el otro con unas condiciones físicas excepcionales, mucha prodigación, mucho espíritu de equipo y también con oficio en el último cuarto de cancha. Me parece que son los puntos altos que tiene Paraguay. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. Tavares, el técnico uruguayo. La Agrícola Sales Seguros Generales, seriedad en seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ellopuchepe Quitadol. Los mejores tratamientos del país lo podés conseguir en EMSA Inmobiliaria. Con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones, contacta con nosotros al 22-84-84-5 o ingresa a emsa.com.py. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix, Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. ¿Cómo te va, Bruno? Bruno Valdés, ¿cómo anda, Brunito? Bien, contanos, América de México, fútbol mexicano, contanos, ¿cómo está vos con el América? En el América, digo. Todo bien, Arturo, sin problema, ahora haciendo pretemporada nosotros en Estados Unidos. Empezando ahora por el cuarto de día ya trabajando fuerte y súper bien preparando para la pretemporada ya. Bueno, quiere decir que en el América van a ser amistosos en Estados Unidos. Así es, vamos a tener varios amistosos acá en diferentes ciudades para prepararnos así de poco para poder llegar ahí fino ya para la temporada. Le vamos a preguntar, bueno, está bien, esto tiene que ver con el América y los preparativos. Richard Sánchez dejó el América, ¿no? ¿Cómo? Está en el América, pero sigue en el América. Está en la Copa América, por está eso en la no está Copa con América, claro. por eso te preguntaba el caso de Richard. Contanos. Sí, justamente recién hablando con él, él está tranquilo, está feliz ya, está trabajando súper bien, esperando su oportunidad ahí con los compañeros de la selección. Y no, también acá tiene contrato creo todavía por 2 años más por ahí creo. Pero está súper bien ahí a full. Ah, pues está bien, no poder decir, no hay nada con relación a lo que podría ser su salida. Que yo sepa no, pero... Está bien. Está bien, no, te llamamos por vos, no precisamente por Richard, que está al servicio de la selección nacional. Y el chico Díaz, ¿qué se sabe de él? Sí, el chico Díaz sí terminó su préstamo con nosotros, él tiene que crear la de otra vez y ahí buscar si se queda o va a otro equipo a préstamo, pero ya él con el club ya finiquitó su préstamo. Bruno, Fabián te saluda después de esa lesión que te dejó un tiempo afuera
era lo que necesitaba seguramente en una buena pretemporada y volver con todo en este semestre, digo, entero físicamente, como para aportar lo que sabes en el América. Sí, así es. Yo he tenido la posibilidad de poder ir a la Copa América, pero también era consciente que necesitaba yo esta temporada para poder estar al 100% con el físico, porque no era lo mismo volver de una lesión y entrenar ahí aparte que estar ahí entrenando con mis compañeros al mismo ritmo en la pretemporada, y creo yo que fue mejor eso, de poder yo hacer la pretemporada y empezar lo que queda del torneo. Es decir, estabas como para ir, esto lo hablaste con Berizzo y era mejor trabajar, ponerte a punto, ¿fue así? ¿O lo llegaste a charlar con el técnico de la selección, Bruno? No. Yo tiré la lista, obviamente, como todos, pero se veía así que no estaba en la lista. Pero era consciente también que tenía esa posibilidad de poder quedar fuera, porque no estaba yo al 100% para poder aportar mi trabajo ahí con el equipo. Bruno, ¿aprovecharon con el plantel para vacunarse allá en Estados Unidos? Sí, nosotros estamos todos ya vacunados, así es. ¿Pero ahora o ya anteriormente a eso? No, ahora recién. Qué bueno. ¿Llegaste a hablar con Vareiro? Porque vos sufriste una lesión similar y ahora él lastimosamente sufre la rotura de ligamentos. Sí, le escribí a Antonio hace como 2 días atrás. También me dio mucha fuerza. Sé que está pasando por un momento muy delicado, pero me tomo el mismo para poder superar eso, volver otra vez, todo como debe estar. Después del lado positivo también a esto, que va a estar un poco más tiempo con su familia, disfrutando de su hijo, de su esposa, seguro. Y nada, que con trabajo va a poder conseguir otra vez estar ahí peleando con los compañeros de su equipo. Bruno, ¿tu vínculo con el América hasta cuándo? Un año más. Bruno, con relación a justamente a la lesión, ¿verdad? ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más complicado? ¿Pasa mucho por lo físico? ¿Pasa por lo mental? ¿Estar fuerte mentalmente? ¿Por dónde pasa esta situación de recuperarse pronto y bien? No, yo creo que más por lo mental al principio cuesta mucho, porque no sabes cómo vas a poder volver a jugar. Normalmente esos primeros meses mucho más de otra cosa, y después también está lo físico. Pero sinceramente me costó un poco más ya cuando estaba bien, porque ya me sentía como para poder jugar y no tenía todavía la oportunidad de jugar, y esperaba en un momento sí me desestresé un poco. Bueno, Bruno, un saludo al aire de todo un poco en esta charla, deseándote lo mejor para vos. Estás ahora en Estados Unidos, preparan amistoso con el América de México. Un saludo especial, Bruno, y saludo a la familia. Gracias por tu tiempo. Gracias, un saludo a ti. Gracias, Bruno Valdés. Ferropar S.A. con garantía de calidad y ahora a todos los puntos del país. Cuando necesitamos materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi cercano Martínez, teléfono 227-37 En Punto Farma llegó el Hot Sale 2021 desde hoy hasta el miércoles. Ingresa a puntofarma.com.py, a la app Punto Farma o al WhatsApp 0976-161-000. Vas a tener promociones y descuentos únicos o promo exclusiva por estos 3 canales de venta. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR. Directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Entra a la canchera de cheddar de mostaza con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Hace tu pedido a través del link app.mostaza.org. 1329. Nerviginol Plus es un potente vigorizante antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías y previene reducir la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nerviginol
Regional Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Merino, Rocalón, Ñandúcia del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapa Agricultura, la voz ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte, encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Hoy se cierra la fecha en la categoría intermedia, fecha 15, a las 15, y yo sea de paso, General Díaz Trinidense. Con este partido se cierra la fecha 15. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribirnos al 0984-324-633 o ingresa a fitmyflores.com. Regalamos, regalá Fitmyflores. Hot Sale en tupi.com.py. Desde hoy hasta el miércoles 30 de junio, 3 días de descuentos imperdibles. Disfrutar del mejor precio garantizado con ofertas exclusivas online en todos los artículos de la temporada, al contado con todos los medios de pagos o hasta en 15 cuotas. La gente sabe Tupi. A estas horas se está reuniendo la divisional intermedia, programando los partidos del fin de semana. Trinidense será local ante San Lorenzo, Resistencia Capiatá aterá ante Guaraní de Trinidad. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlas en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En este mes no piense más, tenga la edad que tengas, si sos o no profesional. En la Caja Mutual empezá a invertir en tu jubilación privada voluntaria por solo 120.000 guaraníes, y este mes por el mes de papá, porque papá me importa. Entre todos los nuevos afiliados habrá un ganador para disfrutar de una atención especial en una barbería. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria, 218-4000. Más de la categoría intermedia, Fernando de la Mora será local ante Independiente. En Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, General Díaz. El orgullo de los colores de nuestra albirroja va más allá del fútbol. En esta Copa América, acompañala con la nueva Pilsen Albirroja, edición limitada especial. Escanea el código QR y participa por bicicletas, televisores, mini componentes, camisetas, la albirroja y muchos premios más. Pilsen desde 1912 con la albirroja puesta. Barleo, 56 años elaborando las más grandes y ricas empanadas del mercado. Los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446, Casi O'Higgins, en el local del Centro Colón 462, Casi Oliva, de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 Barleo. En Ciudad del Este, 3 de febrero será local ante el Sportivo Iteño. Ñambú, Fulgencio Lleiros va a recibir al líder, General Caballero de Mallorquín. La Kenton Classic es tu compañera de batalla. Su estilo y motor fuerte de bajo consumo es el ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-1010. Chacomar, respaldo total. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites, por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en bolas de compra. Escuchaste bien, 80 millones por cada compra, 30.000 guaraníes por cada producto en promoción. Recibís un cupón y si compras nuestro e-commerce casagrutter.com.py tenés doble cupón, porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Más de la serie de partidos dentro de la categoría intermedia el fin de semana. Tacuaré será local ante el Deportivo Santaní. Recuperar con vitamina E, mejora el rendimiento intelectual logrando una mayor concentración y fortaleciendo la memoria, combate el cansancio y el estrés. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy. Recuperal E de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Descargando la app de Asismed puedes agendar turnos, tramitar visualizaciones, conocer la cobertura de tu plan, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descargala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, toda la vida. De repaso de la fecha 16, Ameliano viene de ganar, Rubio Ñu, misma situación, buen momento para ambos, para Rubio Ñu, para Ameliano, se enfrentan el fin de semana, atractivo partido. Ameliano viene quinto con 24, está allí nada más Rubio Ñu con 26, tercera ubicación para el cuadro ñuense. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Con televisores toque la pasión paraguaya lente a todo el país. En la Copa de las Gradas Vacías, Migui no está solo. La hinchada al otro lado llena la cancha de lente con televisores toque con el pacto de confianza Inigeo. Con personal tenés la fibra óptica más rápida en todo el país. Con el doble de megas, contratala por solo 100.000 guaraníes al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Roque Santa Cruz y Tacora Caroso, 2 goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida, semi descremada de la Vita Light descremada en su nuevo envase, Lactolanda. El lácteo de los mejores en la salud de cada día. Hablamos de la Copa América, repasamos cómo está la tabla de posición de los partidos para hoy. Grupo A, Argentina es el líder con 7, Paraguay está segundo con 6, 5 para Chile es tercero de momento, cuarto Uruguay con 4, sin unidades Bolivia. Farmacias Catedral y Gastabus, quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte.
El Shopping Mariscal organiza su tradicional fiesta de San Juan hoy hasta las 22 horas en la Plaza Mariscal con todos los protocolos sanitarios en Shopping Mariscal. Arcoiris Industria Alimenticia te sugiere café pilao para degustar en todo momento. Si le agregas un poco de leche tendrás un nuevo sabor atrayente y delicioso. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Hoy los dos partidos en el mismo horario, a las 20 a las 8 de la noche, Paraguay, Uruguay, Uruguay, Paraguay, y el partido Argentina, Bolivia. Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del Banco Nacional de Fomento con tasa fija en dólares del 6% anual hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. No importa si necesitas nuevas maquinarias, adquirir ganado más campo. Este crédito se adapta a tus posibilidades. BNF 60 años priorizando tu desarrollo. Cargan combustible con calidad certificada, Cargan barcos y rodados. En la Paraguay Inmobiliaria SEA te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria SEA. Breve repaso de la Eurocopa. A las 15 juegan Francia, Suiza. Eurocopa. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país y La Pradera, lo mejor en lácteos. Sanitizantes para manos base, desinfectante líquido elaborado con alcohol etílico del 70% con acción humectante, que además cuida y suaviza tus manos. Sanitizantes para manos base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Ayer los marcadores: Bélgica derrotó 1-0 a Portugal, quedó fuera el equipo, el seleccionado de Cristiano Ronaldo. Otro que quedó fuera, Países Bajos, triunfo de República Checa, 2-0 ante Países Bajos, Eurocopa. Panal tiene una variedad enorme de seguros de que puedes elegir y te puedo garantizar que estás cubierto estés donde estés. Panal Seguros, sentí la confianza. En el mes del padre, en Erimark ahorras 20% pagando con tu tarjeta de crédito Itaú con todos los accesorios menos en audio con 10%. Hasta 6 cuotas sin intereses. Grande para Erimark, lo que la fábrica no te dio. Mañana los siguientes juegos: atractivo partido para el mediodía, Alemania, Inglaterra. Hoy salen a la cancha 11 contra Bansuper. Cada vez que cargas Super 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Juega cual y súmate al equipo Carga Super 95 con Petrol. ¡Vamos! En Grupo APN estamos en aniversario. Son 30 años estando el cuidado de la salud de Paraguay con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo APN, haces bien. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Más de la Eurocopa, mañana a las 15, Suecia ante Ucrania. Gran Vía te invita a participar de la promo Feria de Vinos por la compra de vinos señalizados. Obtener tu cupón y puedes ganarte un enfriador Consumer para 16 botellas. Sortea el 30 de julio, bases y condiciones en todos los locales de supermercados Gran Vía. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y Chau Resaca. Llegó a Electroban el Hot Sale 2021. Hasta el miércoles vuelven los mejores descuentos online. Ingresa a electroban.com.py y encontrá toda la variedad de artículos al mejor precio con un solo clic. Los mejores electrodomésticos están en Electroban. Y a estas horas se están jugando Croacia-España. Gana España 3-1 a Croacia. Eurocopa, Luis. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller de Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos de cuellas y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, Data Center. Por más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Las posiciones del Grupo A de la Copa América. A las 20 el partido entre Uruguay y Paraguay. Arbitraje de Rafael Clos de Brasil. Wagner Reguay también de Brasil estará en el bar. Todo es simbólico. No hay guitarra por medio. ¿Vos querés el resultado? Hoy empate, niño. ¿Vos qué crees? 1-1, empate. No es presión de deseo, lo que vos querés como resultado. Empate. 1-1. Empate. Sí, también creo que empate. Se da el empate. ¿Por qué es lo que estoy pidiendo todo empate? Me da esa sensación. Pero no por... ¿Expresión de deseo o no? En mi caso al menos. Millones y millones de guaraníes en premios todos los domingos con CNT. Pedí CNT Chef por Enoy. Venía con nosotros nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Vuelven los remates de Casa Rosada este domingo 4 de julio. Remate en Casa Central en las sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate. Teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Mismo horario para Bolivia-Argentina. Andrés Rojas de Colombia, el árbitro en el bar, el español Ricardo de Burgos. Bolivia eliminada, Argentina buscando asegurar la primera colocación. Participa del tradicional concurso
su descuentos de Comisipar, abierto para todas las personas en las categorías niños, adolescentes y adultos. Descarga las bases y condiciones en comisipar.com.py. Comisipar, tu mejor opción. Asado y fútbol Álamos, Parques Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas desde junio y la tenés instalada desde noviembre. Ingresa a ciopar.com.py y conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en la autopista Silvio Petróleos y lado del Club General Díaz. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar. El probable de Uruguay con Muslera en el arco, Nández, Jiménez, Godín, Viña, Valverde, Vecino, Bentancur, de Arrascaeta, Cavani y Suárez. En las noches de otoño la sensación de placer y diversión se enciende con Control Energy. Animate a probar sus puntos y historias que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay Control, Feel My Feel. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollo frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte Bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros a Campo 9. Líbrate de los dolores y recárgate energía con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blancas de represión que alivia el dolor muscular dental de estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Mirando las probabilidades, Paraguay en caso de empatar va a terminar en la segunda colocación. Será rival de Colombia y va a jugar, en ese caso, en Brasilia el próximo sábado. Si queda en la tercera colocación, va a jugar contra Perú. Cayendo ante Uruguay va a quedar en la tercera colocación. En este caso va a jugar contra Perú el viernes en Goiânia. Son las posibilidades. ¿A las 8 de la noche? No, a las 5 de la tarde en caso de que sea el viernes y a las 6 en caso de que sea el sábado. Con Nelson Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Ilson Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. La mejor moto la tiene Leopard, lleva del HB 110 Luxury. Y de regalo te llevas 2 remeras deportivas. Comunicate al 0981 48 41 35. Síguenos en Facebook como Leopard PY. Paraguay Insumos, productos e insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984 522 071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Claro que también puede ser primero Paraguay. Para ello no debe puntuar Argentina contra Bolivia. Por allí viene la mano de que no hablamos de tantas posibilidades. Empatando Paraguay, si Argentina pierde con Bolivia, Paraguay por diferencia de goles será primera. De ganar también debe esperar que Argentina empate o pierda contra Bolivia. Las posibilidades para que termine en la primera colocación la albirroja. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio en obras cooperativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook, Instagram, llámanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villala Luis de Mariano Cásico Vicheco, llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter, Fleming. El regalo ideal para tu amigo que se independizó está en IO, conservadoras Smart Cooler con speaker por solo 518.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Esto tiene que ver con la Copa América y cómo se viene el cruce en cuartos. Reiteramos con la posibilidad de que Paraguay juegue o el viernes o el sábado. Si es el viernes, si termina en esa tercera colocación, el viernes a las 5 de la tarde en Goiânia ante Perú. Si termina en la segunda colocación, el sábado a las 18 en Brasilia ante Colombia, cuartos de final. Hoy juega la albirroja, ¿dónde vas a alentar? Vos elegí el lugar, nosotros te ayudamos a ahorrar con tu tarjeta de crédito o prepaga de Visión. Tenés 30% de ahorro en todos los restaurantes y bares del país. Vamos Paraguay, escríbenos al WhatsApp 021-414-3000 Visión Banco. Seguro que le conviene, seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, seguros Chaco. Polar Ticochea es el que reaccionó a las expresiones de Alfaro. Es una pelotudez. ¿Quién dijo? No le podés desear que sea campeón del mundo al técnico rival, y menos si es brasilero. ¿Quién dijo eso? Polar Ticochea, campeón del mundo en México 86 con la Argentina. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón Conectan, Brucuya Frutica, la más fresca, combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Brucuya. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Nosotros estar preparados, el jugador que le toque entrar, a los jugadores que le toque entrar de inicio, hacer un buen trabajo. Tratar de ganar el mediocampo, que ellos son muy fuertes, no solo jugamos nosotros, ellos también tienen sus armas y saben demostrarlas en la cancha. Están trabajando bien, es un buen equipo,
pero nosotros también tenemos muy buena gente en ataque, muy buena gente en defensa. Trabajar el partido, no lo vamos a ganar en el primer minuto ni en el 10, sino que son 90 minutos trabajados de esfuerzo, de sacrificio, que estoy seguro que tarde o temprano van a llegar en muchas ocasiones por nuestra parte, y espero luego estar preparado en defensiva, concentrados. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Valverde, el volante uruguayo. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Ezequiel Pasos del viaducto de General Santos, Sanicer, proyectando juntos. La selección del despertar albirrojo somos todos, la doña, el don, el capé, el mita y el despensero y hasta la abuela. Por eso en esta Copa América alentemos juntos con la pasión guaraní que nos une. Vamos Paraguay, Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Está Agustín Ale con nosotros, nuevo jugador de Olimpia, ustedes saben. ¿Cómo te va, Agustín? Buenas tardes. Hola, buenas tardes para todo bien, por suerte. ¿Ustedes cómo andan? Bien, contanos, Agustín, las sensaciones que te da Olimpia, los entrenamientos, la pretemporada, tu nuevo equipo, contanos. No, y la verdad que bien, que muy contento. Creo que hicimos una muy buena pretemporada, que a mí me sirvió mucho también para conocer a los compañeros, para adaptarme al grupo y bueno, y ya a poco empezar a sentirme más cómodo. Pero creo que lo importante era la parte física, que fue lo que fuimos a hacer y lo cumplimos todos y de muy buena manera. Ahora, preguntándote la charla con Orteman, contanos, ¿qué perspectivas tenés con él? ¿Qué te habló? ¿Hay cosas que se pueden comentarle y decirlas? Sí, no, me pidió la verdad que juegue como yo sé jugar, que sea agresivo en la marca, que vaya fuerte al juego aéreo y que después sea como todo ser uruguayo, aguerrido y siempre dejando todo por el equipo. Y después son cosas tácticas que vamos trabajando de a poco y que nos vamos conociendo también con los compañeros. Bueno, ¿algún conocido tuyo adentro? No, es conocerlos ahora. Sí, el único que conocía, que habíamos sido compañeros, era Gastón, el golero, que jugamos muchísimos años juntos en Uruguay, que salimos del mismo club. Y después a jugadores sí, obviamente, que son conocidos, de haberlos enfrentado nomás, pero no había compartido plantel con nadie. Y ocurre, Agustín, que más que ocurrir, hablábamos con Jorge Fossati, que fue tu técnico en River, y también preguntamos de vos si todo bien. La charla que tuvimos con Jorge Fossati en esta presencia tuya en Olimpia, Agustín. Sí, con Jorge estuve, me dirigí un año en Uruguay y la verdad que sí, que bueno, que por suerte no fue muy bien estando con él y tenemos una gran relación, sí, seguimos hablando, seguimos teniendo comunicación, que bueno, que eso es importante también de dejar buena imagen con un técnico, siempre es bueno. Agustín, te llegó a tocar jugar contra Olimpia, marcar un gol jugando por Delfín y las cosas del fútbol. Ahora sos jugador del Olimpia. En aquella oportunidad, ¿qué impresión te dejó el equipo? Y hoy que sos parte de este plantel, ¿cuál es la sensación? No, y obviamente que yo cuando vine a jugar el año pasado sabía contra quién venía a jugar, que venía a jugar contra un cuadro grande que tiene muchísima historia y lo que eso conlleva, ¿no? En su momento me quedé con la sensación de que bueno, que nosotros en realidad ganamos ese partido el año pasado, pero que Olimpia había hecho un gran partido y que había errado muchos goles, que solamente por eso también que no nos habían ganado. Y bueno, ahora que estoy acá me doy cuenta de la calidad de jugadores realmente que hay y solamente con verlos entrenar te das cuenta que están en un gran nivel. Agustín, hay una relación histórica de Olimpia con los uruguayos, de muchos que vinieron y triunfaron con la camiseta de Olimpia. ¿Eso hasta qué punto pesa, hasta qué punto entra en la cabeza de un futbolista, en tu caso, que venís de esa tierra, teniendo objetivos muy cercanos, campeonato local, Copa Libertadores de América? No, sin duda que siempre hubo uruguayos acá y gracias a Dios les ha ido muy bien. Y es una responsabilidad grande venir siendo uruguayo a un club que siempre le fue bien, porque tenés que seguir con esa tradición, es el objetivo de seguir por ese camino para que sigan abriéndole las puertas a otros colegas uruguayos también que en un futuro puedan venir y seguir haciendo historia con el club. Así que muy contento y bueno, con una responsabilidad muy grande que hay que afrontarla también con mucho compromiso. ¿Te sentís titular, que venís para ponerte la camiseta de Olimpia y
y jugar de arranque en las responsabilidades que se le vienen al equipo en Copa y en el campeonato local? No me siento titular, creo que vine a pelear un puesto con los compañeros que estaban acá y después va a ser decisión del técnico a quien vea mejor y quien juegue. Pero vine a pelear el puesto y apoyar al equipo de donde me toque. Si me toca jugando, mucho mejor, y si no me toca jugar, aportar lo que pueda desde afuera. Agustín, contanos un poco sobre tus características. Bueno, sabemos que tenés buena altura, que vas bien arriba, pero hablando un poquito sobre tus cualidades. No, y después como todo saber uruguayo, ¿no? Creo que es un jugador fuerte, aguerrido y que deja todo dentro de la cancha hasta el último minuto. Y después técnicamente no me considero un zaguero malo, al contrario, creo que tengo buena pierna zurda y eso nomás, aguerrido y bueno, comprometido siempre con el equipo y tratando de hacer lo que el equipo necesite en ese momento. Bueno, Agustín, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya te dijeron los compañeros la larga presencia de uruguayos vistiendo en Olimpia de épocas ya viejas, antiguas, y están siguiendo con esa línea, estamos hablando, el club de Para Uno. Muchísimas gracias por este tiempo, Agustín, y que sea con éxito para vos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes siempre. Un abrazo. Hay historia en Olimpia. ¿Vos le dijiste? ¿Quién le dijo? Sí. Historia, pero antes ya también. De mucho tiempo. Desde el candombe, que no pude terminar. Desde el candombe. ¿Qué es lo que te pasa, vos? No, nada. No es embores, era candombe. Ya nació así. Cuando vino... Están afectados los chicos. Y vos sabés que no deja. No, pero está bien, le dejó picando. Ricardo se acerca más a lo que consideran la Argentina. Cuando Ricardo dijo, no lo hubiera dicho. No era el momento, no era la ocasión. Juan Pablo Carrizo dijo, lo hubiera dicho en vestuario. Sí. Perdón. Sí. Y nos deja tener Ricardo, que usted esté molesto con eso ya. Y bueno, vaya a sacar pecho. El ojo crítico argentino es una cosa y nosotros que estamos en el medio, que no somos argentinos, vemos diferente. Claro, por eso no nos llega, nosotros vemos bien, pero al argentino le toca porque es lo mismo que un cerrito que cuando le invita le digo, va a salir campeón del mundo y tal cosa. Y para nosotros que somos hinchas de Sudamérica, que estamos del otro lado, un Cerro Olimpia no nos importa. Entonces Paraguay ahí, entiendo. Le puse el ejemplo a Fabián. Claro, el Cerro Olimpia ahí sí va. Nosotros nos parece bien. Golpea la grandeza argentina y la grandeza brasileña, rivales de siempre. No nos llega, pero desde la Argentina si uno se pone diferente. No, por supuesto, pero es opinable. Yo opiné. Lo que digo, Ricardo, era necesario sabiendo la potencia. Se podía guardar para el vestuario. Claro. Es más declarante. Hasta el teléfono le llamó un mensaje. Estamos hablando de ellos. Sí, claro. No estamos diciendo que no sea sincero. No. El momento y la forma, no. Eso nomás. Que son difíciles, será. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabéis dónde queda sobre Julio Miranda 4 y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Único, 2 locales, Casas Centrales, Villana Casi, R2 de Maya, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas, rápidas cocción están riquísimas. En todas sus variedades y sabores con ajo, con fideos picante y la tradicional. O pizza nutrida sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su base de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio en 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de Árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar, Rentamac nos remite más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, avenida Carlos J. Fernández Río, rentamac.com.py. Tampoco estamos hablando del programa, hablamos con la ley de los uruguayos y cuando en el 79 casi Osvaldo aceptó. El candombe es un ritmo tradicional africano uruguayo. Sí. El candombe. Sí. El candombe. Esto. Y me estaban haciendo la música para Olimpia como Cubilla uruguayo, Maño uruguayo, M. Huelmo uruguayo, Jiménez Central, el intérprete de Cubilla uruguayo, y gente uruguaya. Mira la cara, porque contigo.
Estilocar Muebles Electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermir, Mendoza, Concepción. Estilocar. La vida es como un partido y cada meta cumplida es un gol que vale la pena celebrarlo, como tu primer coche, tu primera casa, tu propio emprendimiento. Con Rumbo CCA de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488-0981, 419-098. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin chorizo hecho, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleras, botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que menos están con la calidad de la cooperativa Chortizar. Tenés un comercio, industria, una empresa de servicios. Con el préstamo Pymes de Bancop tenés 8,5% de interés anual hasta 36 meses de plazo y 12 meses de gracia con garantía Fogapi. Llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Que en el 79 hasta un candombe pudo haber identificado Olimpia. Tanta afinidad había con los charrúas, que hasta vinieron una música de candombe uruguayo con ese ruido, y Olimpia, alguien le dijo a Aldo, no, eso no sería de buen gusto. Traer el candombe acá, identificarlo con Olimpia. Nos vamos con Marquito de Brix, nuestro homenaje a él. 11 años de su fallecimiento. Como sos, Marquito de Brix, tal cual estás, sin pretender cambiarte nada, porque así me hace sentir que soy feliz, inmensamente feliz. Sinceramente feliz. Me gusta que me quieras como soy, un poco loco, que soy feliz, inmensamente feliz, sinceramente feliz. Vivir enamorado, sentirse ilusionado, luchar por un cariño, yo te quiero. No te pierdas nada. Visita nuestra web monumental.com.py y volvé a escuchar los detalles de cada programación de nuestra grilla. Monumental 1080, Radio Futuro. Monumental 1080 AM es Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13:58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 13 grados. Desde este jueves se habilitará en IPS Ingavi el hospital día para atender de 7 a 19 horas a pacientes COVID. Según informes, se regirán por los mismos protocolos del Hospital Central y se estima que recibirán en promedio entre 50 a 100 pacientes por día mediante los 30 lugares que tendrán a disposición. El objetivo es aumentar la cobertura en atención al paciente respiratorio COVID, descomprimir la urgencia polivalente del Hospital Central y potenciar la fuerza de cobertura y asistencia del Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi. La cifra de víctimas mortales del derrumbe parcial de un edificio de 12 plantas en Miami se elevó a 10 con el hallazgo de un cuerpo sin vida en la montaña de escombros en la que quedó convertida la parte colapsada. El número de personas desaparecidas se sitúa así en 151 y hay 135 personas del edificio localizadas, según la alcaldesa del condado Daniela Levin Cava. Además de los cuerpos, los rescatistas encontraron restos humanos incompletos que los forenses están tratando de identificar. Temperatura 13 grados, humedad 36%. Última hora. Lee la verdad. Presentó Solo Noticias. 2 minutos. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS